Suscríbete a la Panterita. Pelé o Maradona, es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. La albirroja comenzó con un desbordante debut ante Bolivia, pero eso ya es historia. Se viene un examen ante un rival que se puso el traje de candidato. Este lunes, Paraguay-Argentina, desde el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Ahí los caballos, tocó el gesto, remata el arco, ahí va, Paraguay, le gana a Argentina. Relatos de Arturo Máximo Rubín, comentarios de Ricardo F., corresponsal en Brasilia, Víctor Villalba, junto a todo el equipo de Fútbol a lo Grande. Este lunes, con previa desde las 18 horas, Copa América Brasil 2021, por Radio Monumental 1080 AM, una vez más presentes. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. Tranquilo, Gustavito, vamos a acomodarnos porque me dio ese casa Grutter. Bocadito, y vamos a compartir con mi compañero de prensa también, que va a sumar Luis más tarde. Ahí está Luis Paredes. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Acá se Grutter, muchísimas gracias a los bocaditos. No, tú ya pusiste, niño. Ahora, señor. Excelente. Un segundo. Bueno, y queremos una cosa. ¿Vos crees que Paraguay empata o gana? Para el pueblo paraguayo. Yo creo que un empate es buen resultado. No. Los muchachos, ¿qué piensan, vos decir? Yo no creo que haya tanto optimismo igual después de la victoria contra Bolivia. Creo que los muchachos son conscientes de que no era el rival. ¿Y vos, Ricardo? Empate. ¿Y vos? Para mí empate, ¿Eh? un empate. No perdemos hoy. Rodrigo, tráenos un papel, por favor. Si no se puede ganar, lo importante es no perder, dirían los de antes. No, porque yo no sé el técnicos. estado de ánimo de los muchachos, ¿cómo está? Sabemos por una encuesta, pequeña encuesta, dirá que es medio ordinario el tema, pero vale. Hay algunos que están entusiasmados. Yo conozco amigos que están entusiasmados con la selección. No por lo de Bolivia precisamente, sino por el cambio de actitud y por el cambio del técnico. Vamos a dejar uno para nosotros, es decir, otro lo llevamos allá. Son diferentes nomás los sabores. Cambia. En Eso uno hay dice una Pio variedad y en el otro Luis. una Eso variedad. dice Pio Luis. Por eso ¿Qué Pio querés que cambia diga? la situación. Yo estoy con niño. Pio. Estoy con niño. Tiene razón el niño. Sí, porque Tiene razón. Entonces vamos a esperar un poco más adelante. Con una nota, la de Cristian Domínguez, por ejemplo, que ya se hizo en la sobremesa, referente a Digno González. Dino González, que teníamos la información ya el sábado, de noche que no corría, pero vamos por parte. ¿Qué número, niño? 618 4700. Voy a poner así, mira. Sí, señor, las tres columnas. Primero que Ganador, empate, perdedor. gana, empata o pierde. Sí, señor. Bueno, ¿qué número, niño? 618 4700. Vamos por la sensación de los muchachos hoy. ¿Cómo está? Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Javier Benítez Arturo. ¿Qué tal, Javier? ¿Gana, empata o pierde? Mira, si este muchacho plantea bien el partido, cuando digo muchacho por el técnico, podemos ganar a este equipo de Argentina, le podemos ganar, tenemos material. Vos pongo gana entonces para vos. Gana para mí Paraguay. Muy bien. Hola. Si no juega Messi, empata Paraguay. No gana, amigo, por favor. No vamos a andar con... Ah, la puta, los perros, eso me da por las bolas. Perdón, me salió del alma, contigo. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopishupe Quitadol. Los mejores lotamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Dije que se hablaba al santo cohete. Yo dije que si de la Cruz se ajusta al presupuesto del Sol, se iba a ir a Sol de América nomás. No dije eso. Yo no dije eso. A la puta. ¿Por qué me no cambiar de radio y te va a otro lado mejor? Así no me seguís más a mí, pues. ¿Dónde va? Hola. Pierde. ¿Por qué pone ese tono? A la puta. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Arturo, yo creo que empata. Muy bien. Pero déjame agregar algo, por favor. Vos sabés que hoy es el cumpleaños de Luis Alberto del Paraná. ¿Cómo? Y ahí, no, hoy es el cumpleaños de Luis Alberto del Paraná. Y como la vez pasada te estabas acordando de Pelé, entonces si vos sabés que Paraná le dedicó una música a Pelé. Ah, que tenés en tu archivo. Vamos a apuntarle a Gustavito. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias. Hola. Claro. Sí. Una cosa no me quiero decir. ¿Y de dónde lo sacaron o pensaron ese Villafranca que es selección, jugador de selección? No sé, no viene en el caso. Me da por las bolas. Hablamos de una cosa y salen con otra. ¿Qué piensa la afición y cómo palpita? Hasta ahora hay una ganada, un empate y una derrota. Hola. Hola Arturo. Puta niño, dejana eso boca, yo te quería comer otra vez. Hola. Hola Arturo. Sí. Qué terrible tenía. Hola. Comedia. Hola. Hola, tío Arturo. Nombre. Raúl Acosta. ¿Qué tal, Raúl? Bien, nomás ganamos hoy, Arturo. Muy bien. Ahí nomás, Raúl, no vaya a seguir. ¿Quién está en línea, Gustavito? Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo te va, papá? Hoy ganamos, la selección paraguaya gana hoy, papá. 3-1-1. Hola. Hola. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. Gana Paraguay, le tengo fe, Arturo. Muy muchas bien. felicidades a todos ahí por el Día del Padre allá. Muy bien, vos no creías, Fabián. No, tenía otra perspectiva de... ¿Qué te piensas? ¿No has peinado tu No. Acá nomás tuve un pequeño accidente. Lo me da. Pared tiene colita, como yo no tengo ni pelo, uno viene con mechón, un el otro pequeño viene con accidente colita. casero, entonces. ¿Cómo se dan todas las... Hola. No, tapando. Hola Arturo, nos empatan jugando bien. Muy bien, 4-2-1, Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pitch Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Hola. Hola, buenos días, Arturo. Buenos días. Yo creo, Arturo, que si ponemos el mismo equipo que contra Bolivia, con un poquito más de marca en el medio, le ganamos a Argentina. Muy bien, hola. Arturo, Argentina, cumbia 420 para los negros, Arturo. Gana 5, empata 1, pierde 1. ¿Qué entusiasmo, eh? Sí, es un personaje el que llamó recién. ¿Quién? El que llamó recién es un personaje. Hola. Sí. Se gana después de 98 años contra Argentina en Copa América. Sí, qué bárbaro. Hola. Yo te estoy escuchando. Sí, yo no digo que no escuche Justiniano. Mételo de Justiniano con ganas. Bueno, Gaby Rojas, siempre estaré. Mi corazón siempre estaré esperando tu gol que gane con la emoción. Ese gol que vas a gritar. Justiniano. ¿Sí? Métele otro mejor, Justiniano. Mira. El comandante está emocionado para este gol que está esperando. Ese gol emocionado. Está preparado, está a punto de llorar porque está ese golazo que va a meter. Ese momento emotivo de la albirroja que todos vamos a gritar y todos vamos a tomar alcohol. Tira sobre. Hola. Hola. Mientras nos juega Gastón Jiménez. No. Es gana, empate o pierda. ¿Cómo está el ambiente nomás?
Todos los comentarios marquen el 2, así nomás. Hola. Arturo, primero ganamos y 2, después del trago justiniano. 7, 2, 1. Mira, te equivocaste, Fabián. Sí, estoy sorprendido. Hombre de poca fe. Hola. Se fueron todos. Vende por Luis. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana super ofertas de cuidados del bebé. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une. Unite a Dimo. Hola. Arturo. Sí. Dos cositas. Primero, empatamos. Segundo, yo quiero escucharle a Marino Duré, Arturo. Después se hubo. Se puede hacer toda la vez. ¿Quién está, Gustavito? Ahora nadie, listo, 618, ¿qué número, niño? 618 4700. ¿Por qué querés comer casa de bruto y los bocaditos? Pues ya enseguida ya. ¿Cómo? Yo sé que no entiendo nada más. ¿Quién está? No, se fueron todos, ¿verdad? ¿Cómo se van ahí todos? 7 gana, empata 3 y pierde 1. Entra a la cancha la nueva Cheddar Bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha de día. Síguenos en Facebook, Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoque_py. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Que así mismo un encargado de seguridad está en las redes sociales, acosó a una funcionaria de un hotel donde está Uruguay. Ya la federación acaba de emitir un comunicado diciendo que está desvinculado y que obviamente se sigue todo el proceso legal. Sí, señor. Hola. 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 Argentina 3-0, Arturo. Este tiene mucha confianza con Paraguay. Argentina gana 3-0, dice. Igual golea Paraguay. El pueblo paraguayo confía. Hola. Ganamos hoy. El pueblo paraguayo, qué bien, qué alegría. Hola. Arturo. Sí. Va a ganar Paraguay. Espera, ¿vos quién te reí, Luis? Del oyente que buen imitador va ese. Bueno, y traducimos otra vez, Gustavito. Venimos a traducirme acá. Hola. 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 Hola, Arturo. Sí. Sí, Paraguay pierde 3-0. Bueno, entonces, así está. Para tu... Gana Paraguay 9. Hay 3 empates y 3 derrotas. Triple. El optimismo del hincha paraguayo. Hola. 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 Hola, Arturo. Sí. Ganamos. Muy bien. 10. Hay mucha confianza. Qué bien. Sí. Ojalá no... Esto cuando hay confianza, ojalá no decepcione. Sí, claro. Claro. Hola. Comandante. Sí. Ganamos 2-1, comandante. ¿Cómo dice Benjamín Fernández? Desde que nací, soy albirrojo. Mi corazón es blanco y rojo. Hola. Arturo. Sí. ¿Puede vender uno, Luis? Para eso llamó. Venderle 3, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura y la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Hola. Hola. Hola, Arturo, ganamos hoy. 12-3 contigo, Luis. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Para los oyentes de Paraguay, 12 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Hola. Arturo. Sí.
¿Expresión de deseo o realismo? No, expresión de deseo, lo que vos querés que querés. No, vamos a ganar, Bueno, muy bien, expresión de deseo, tu expresión de deseo, el realismo, la bola. Vos querés que gane. Esa es una expresión de deseo, querés que gane. ¿O no? Sí, claro. ¿Tu expresión de deseo? Claro. Hola. Hola. Sí. Sí, Paraguay pierde 1-0. Bueno, Paraguay pierde 1-0. Sí, quiere, sí, él quiere, sí, Paraguay pierde 1-0. Es su expresión de deseo. No sé si es su expresión de deseo, tenés razón. Es lo que dice que el otro dijo expresión de deseo. Al realito expresión de deseo, dijo, no es que pichuleo. Claro. Con Flan, pues. Pero me sorprende. A mí también me sorprende, le puse, o la anulamos. Sí, hay que anularle por... Anulano. 12, 3, 4. Hola. Arturo, si hoy ganamos, Berizzo va a quedar como héroe. Mejor que perdamos y que se vaya ya para trabajar en serio para la eliminatoria. 12, 5. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Sí. Arturo, dos cositas nomás para el partido hoy de Paraguay. Una consulta para todos. ¿Por qué Paraguay no puede... ¿Por qué la gente tiene esa mentalidad de que a Argentina no le puede jugar de igual a igual? Bueno, uno, eso, ¿verdad? Obviamente por la calidad de jugadores. Pero sí, la segunda cosa es, ¿por qué si vos ya tenés un partido prácticamente perdido contra Argentina, no salía a jugar con todo? Eso nomás mi... Pero vos crees que Paraguay puede ganar, empate o pierde. Para mí Paraguay gana. Gana, muy bien, correcto. 13, 3, 5. Hola. Hola, Arturo. Sí. Las últimas veces que esperé mucho de la selección me decepcionó. Y cuando no esperé nada, me decepcionó también. Así que yo creo que perdemos hoy. Bueno, contigo, Luis. San Juan dice que sí en Tupí, hasta el domingo 27 vas a encontrar hornos, cocinas, batidoras, juegos de cubiertos y mucho más para preparar las comidas típicas paraguayas. Te esperamos en Boyenes, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Bueno, este es el sondeo que tenemos. Gana Paraguay 13, hay 3 empates y hay derrota 6. Pocos empates. Hola. Argentina 1-0. Eso es lo que vos crees. Hola. 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 Hola Arturo. Hola. Hola, Argentina 2-0. Bueno, entonces la cosa está así. Sigue habiendo entusiasmo de la afición y confianza. 13, 7 y 3 empates. Hola. Hola. Sí. Quiero que gane Paraguay, pero No, la bola. Según vos gana empate o piedra, no vamos a ir con doble discurso. Hola. 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 Sí. Arturo. Sí. No te cobio. Y por nada. ¿Qué lo va? Ya, nada ya. Ya, tenía. Y por ahí. 14. ¿Qué le pasa a Luis? Nada, atentamente. Hola. Atentamente los huevos. Hola. Gana, carajo. ¿Por qué, Pio, así? Bueno, yo creo que una que te llega a 20 terminó. Pero Paraguay sacó ventaja al doble. Hay mucho entusiasmo. Sí. Yo por eso hay entusiasmo. Hola. Gana Paraguay 1-0. Mira, che, qué bien para el pueblo paraguayo. Que sepan los muchachos que hay gran entusiasmo. Cuídale a tu vehículo cargando las situaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más. Tengas la edad que tengas, si sos o no profesional, en la Caja Mutual empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes por el mes de papá, porque papá me importa. Entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. Hola. Hola. Arturo. Sí. Arturo, ¿y vos no opinás, vio? Ustedes no están opinando. Hola. Arturo. Sí. Paraguay gana 1-0 y rompe la mala racha. 17 victorias, 7 derrotas, 3 empates en el registro que estamos teniendo. Hola. Gana Paraguay 2-0. Bueno, qué entusiasmo del público paraguayo. Viene confianza. Bien.
El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol en esta Copa América. Acompañala con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Escanea el código QR, participa por DC coolers, televisores, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Bar Leo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins en el local del centro. Colón 462 Casi Libre de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Bar Leo. Vos sabés que Wilson Maldonado envió, muchas gracias, hermoso regalo de Catedral, ¿te acuerdas? Que llevó Sí. la... Muy bien. Muy bien. Recibió el premio, se fue acá de O'Higgins Andrade y llevó el premio de Catedral. Sí, señor. El viernes pasado fue. El viernes, sí. El Viernes pasado. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 y 101010. Chacomer, respaldo total. Hola. Arturo, Sí. Paraguay gana, no sé cómo, pero gana. Bueno, muy bien. Vamos, hoy charlamos con vamos una más y cerramos, me parece. Hola. Arturo, Sí. como siempre, sintonía total en Salto de Guairá. Hoy ganamos, Paraguay gana. Brillante. Cerramos. Lindo, optimismo. Sí. De 30 llamadas arrojó lo siguiente: 20 victorias de Paraguay, 3 empates y 7 victorias de Argentina. 20, 27 y 3, justo y dio 30. Sí. En la cuenta que hicimos, el más que son una Sentir cómo está el pueblo a la espera del partido. así mismo, 20 confían, 7 creen que Paraguay va a perder y 3 dan empate de 30 llamadas. En Casa Clutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal de venta libre en farmacias, calidad En Fapasa. conferencia prensa de Berizzo, Anthony Silva. Es una de nuestras rasgos como equipo, la presión. Habrá que encontrar mucha justeza. Argentina es un equipo muy técnico, con defensas capaces de vulnerar o de sortear esa presión con un pase vertical, pero sí que la presión es parte de nuestro sistema de recuperación del balón, de nuestro sistema ofensivo, así lo veo yo. Intentaremos que la pelota no pueda jugarse cómoda en nuestro rival. Radio Monumental, Paraguay. ¿Almirón está para jugar suelto mañana o, atendiendo la exigencia del rival, volvería a jugar de extremo? Miguel es un futbolista muy dinámico, capaz de jugar en cualquier posición, inclusive en partir de una y terminar en otra. Es un jugador muy versátil, muy dinámico, que a nosotros nos ofrece la gran posibilidad de ubicarlo donde el partido lo necesite, donde el equipo pueda encontrarlo. Dependerá de cómo el partido se arme para que encontremos la posición de Miguel óptima, que será por banda, como dice la pregunta, o por el centro del ataque, como el otro día sucedió con Bolivia. Pero dependerá del sistema al que nos enfrentemos y de las posibilidades que el partido pueda ofrecerle a Miguel. Creo que fundamental sería todo, ¿no? Volver a intentar buscar el arco rival como lo hicimos, intentar buscar los espacios que dejaba el rival y obviamente aprovechar las situaciones de goles que tenemos, ¿verdad? O sea, generamos muchísimo y obviamente esperemos que volvamos a generar bastante para poder competir contra nuestro rival, que es bastante bueno también. Siempre es importante ganar un partido. En Copa América obviamente sería un gran paso para la otra fase. Todos los puntos valen iguales obviamente. Pero bueno, pensamos que nuestro rival tiene muchísimas virtudes, obviamente individualidades importantes. Pero creemos bastante en nuestro juego, sabemos el libreto que tenemos, así que
Los recaudos obviamente que tiene la selección argentina, sabemos que tiene muy buenos jugadores, individualmente marca mucha diferencia en algunos sectores, así que esperemos poder primeramente ganar los duelos que tengamos y hacer un gran juego. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Y ahora Caloni, el técnico argentino, y Paredes, el jugador rioplatense. Es un rival muy incómodo, muy difícil, que sabe a lo que juega, que tiene un gran entrenador y una generación de buenos futbolistas, así que es un rival difícil para nosotros, en el cual ya hemos jugado 2 veces desde que soy entrenador y siempre ha sido difícil. Así sí es posible que pueda ser una opción tanto Leandro como Guido, como también puede haber otras variantes. Es su entrenador, al cual conozco mucho, tiene una manera de jugar muy marcada, juegue contra quien juegue, y todos los entrenadores al final. Radio Monumental Paraguay. ¿Cree que con respecto al último partido pueden tener un planteamiento más defensivo? No, creo que su entrenador, al cual conozco mucho, tiene una manera de jugar muy... Hemos crecido mucho, creo que hemos jugado, como dije antes, partidos muy buenos, donde quizás no pudimos mantener el resultado. Con Uruguay hicimos lo que en los otros 3 partidos no pudimos, así que contento que se mejoró Enzo, contento que se pudo ganar y ojalá que podamos continuar por ese camino. Y sabemos la calidad de jugador que tiene Paraguay, tiene jugadores de primer nivel, trataremos de primero pensar en nosotros, de hacer nuestro partido, que seguramente así sacaremos el resultado adelante, pero como dije recién, la calidad de jugadores de Paraguay la sabemos y trataremos de hacer nuestro partido para neutralizar eso y para jugar de la mejor manera nosotros. Vamos partido tras partido, creo que tenemos un grupo de jugadores increíble donde seguramente trataremos de hacer nuestra mejor copa. Estamos por un buen camino, venimos en crecimiento y con la calidad de jugadores que tenemos creo que podemos pelear. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. La albirroja comenzó con un desbordante debut ante Bolivia, pero eso ya es historia. Se viene un examen ante un rival que se puso el traje de candidato. Este lunes, Paraguay-Argentina, desde el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Ahí los caballos, tocó el gesto, remata al arco, ahí va, Paraguay, le gana Argentina. Relatos de Arturo Máximo Rubín, comentarios de Ricardo F., corresponsal en Brasilia, Víctor Villalba, junto a todo el equipo de Fútbol a lo Grande. Este lunes, con previa desde las 18 horas, Copa América Brasil 2021, por Radio Monumental 1080 AM, una vez más presentes. La audiencia y Fútbol a lo Grande. El pacto que no se puede romper. Hablamos de Cristian Domínguez, aclaró el tema de Digno González, que de hecho no estuvo en el interés de Olimpia. No hay nada. No hay absolutamente nada y otros temas con relación al departamento de fútbol de Olimpia. Sí, así es. Olimpia está haciendo un muy gran esfuerzo en mantener un plantel muy competitivo y también en traer refuerzos claves que creemos y consideramos en un equipo de trabajo que eran los puestos que teníamos que reforzar. Y bueno, nada, queda trabajar, seguir el plan y prepararse bien para cuando empiece estos octavos de final, que estamos con muchas ganas que llegue y que podamos competir y por supuesto pasar, y también prepararnos muy bien y muy fuerte para la clausura. ¿Consideras que Olimpia, aparte de tener un plantel numeroso, también tiene calidad como para encarar el semestre? Sí, totalmente. Es más, es cuestión de mirar la plantilla y son los mismos jugadores que son pentacampeones, menos unos cuantos que de hecho ya no estaban jugando en el plantel principal. Así que ese es el esfuerzo que se está haciendo. Yo creo que, es más, soy uno de los convencidos de que Olimpia tiene hoy de vuelta el mejor plantel del fútbol paraguayo. Y hablando justamente, Cristian, de lo que se viene en cuanto a la competencia internacional, mismo rival Internacional de Porto Alegre, pero que tiene cambio en cuanto a entrenador, asume el uruguayo Aguirre.
Sí, estamos informados. Bueno, yo ya aquella vez que se sorteó dije que si es que me dan a elegir antes del sorteo uno de los brasileros, yo hubiese elegido Inter. Por el motivo claro que ya lo conocemos, ya jugamos contra ellos. Cierto que tuvimos un tropezón en aquel partido allá en Brasil, pero hasta ese tropezón estábamos compitiendo bien. Olimpia no estaba jugando como queríamos, pero se compitió ese partido. Y bueno, mirando de todo de esa óptica, para mí bien que venga Inter. Vuelvo a repetir, ese elegido antes de el sorteo mismo, si es que me dan a elegir entre los brasileños. Así que contento dentro de todo que sea Inter. Y bueno, ahora Olimpia está mejor y ellos creo que están cada vez peor, así que vamos a estar, yo creo que no va a ser la misma, no va a ocurrir lo mismo que ocurrió un tiempo atrás, ¿verdad? Yo creo que este día y vuelta va a ser muy distinto. Cristian, en las últimas horas saltó lo de Digno González, futbolista, centro delantero del 3 de febrero que podría integrar la plantilla de Olimpia. ¿Hay algo al respecto? No, nada que ver. Olimpia ya no está buscando ningún refuerzo. Y bueno, no sé de dónde vino esa información, ¿verdad? Pero nada que ver. De ninguna manera, es algo que seguramente algún chiste de alguien ahí en las redes sociales. O sea que totalmente descartado entonces lo de Digno González. Sí, con respeto, mucho respeto al jugador. No, Olimpia nunca se contactó ni se va a contactar con Digno. Olimpia entonces está con plantilla completa. Sí, vuelvo a repetir lo que dije, muchachos. Esto es fútbol, nosotros lo que teníamos planificado, sí. Ya cerramos todas esas contrataciones. Pero es fútbol, o sea, de vuelta repito que acá en los países, en los diferentes países se abren y se cierran los libros de pases en momentos distintos. Y bueno, hay socios del Olimpia también que de repente quieren ayudar. Uno nunca puede cerrar por completo realmente, pero de lo que estaba planificado sí, ya no vamos a traer nadie más. Si te hablo en cuanto a lo personal, ¿te gustaría sumar a alguien más al plantel? ¿En algún puesto? Es que le veo muy sólido al plantel, le veo muy sólido. Ahora si me lo trae a Messi gritando Ronaldo, sí, ahí te diría que sí, pero después le veo muy sólido al plantel. Creo que estamos muy bien. Bastante estable. Sí, de vuelta, pero no estoy inventando nada. Olimpia sigue con su mismo plantel principal. El mismo plantel que ha venido ganando todo, y si no ganó, terminó segundo en el fútbol paraguayo. El mismo plantel que pasó octavo. Y estamos trayendo un central, se fue Polenta, vino otro. Un central con muy buena referencia, zurdo, 1,93 m. Ale, vino un lateral derecho para reforzar ahí. Castellano. Claro, dice Alan, lateral izquierdo Castellano. Castellano realmente es central, venido al lateral, puede jugar en los dos puestos. Y vino Salazar, un lateral derecho ya que se fue Alan, entonces yo creo que estamos demasiado bien, al contrario, estamos reforzando un plantel muy, muy amplio, muy bueno y muy fuerte. ¿Te sorprendió la salida de Rodrigo Rojas? No, a mí no, porque yo estuve dentro de la organización, ¿verdad? No quise, pero bueno, de vuelta, Olimpia está en una situación mucho más grave de la que podemos ver a simple vista. Y bueno, tenemos que seguir el mandato de la tesorería, que es la que nos impone hoy día un presupuesto. Ya no es como antes, que el fútbol imponía presupuesto, ahora es al revés. Entonces ahí tiene que haber, o sea, van a haber siempre nomás luego cualquier empresa uno que otro daño colateral que uno no quiere, pero bueno, siento mucho. Yo a Rodrigo no solamente le quiero mucho como persona, le conozco hace mucho tiempo, aparte es mi ídolo personal como olimpista, pero bueno, la evaluación fue profunda y le tocó la que más. Cuando hablas de grave, ¿hablas de la parte monetaria? Sí, claro. ¿Se puede saber la deuda actual de Olimpia, Cristian? Yo no manejo con exactitud. Yo quiero hacerles recordar a ustedes que yo soy un invitado a trabajar en el fútbol, pero sí manejo a grandes rasgos que estaría arriba de los 40 millones. O sea, de 40 para arriba se está hablando. 40 para arriba, sí. ¿Y eso a fin de año se puede reducir? Y se empezó ya a reducir en muchísimos aspectos, pero hay deudas pasadas también que influyen mucho dentro de ese monto que te pasé.
Está Néstor Gorosito agradeciendo su deferencia, hablaba Cristian Domínguez, y vamos a hacer la entrevista con mucho respeto, nada más porque lo dijo al aire Nicolás Domingo. ¿Cómo estás, Pipo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a todos? Bien, preguntarle primero, ¿cómo siente ver el partido hoy, Copa América, Argentina, Paraguay, Argentina? Un partido, el último partido de Paraguay, a mi entender, jugó bien, a pesar de ir perdiendo, no perdió la línea, todos jugadores livianitos de buen pie, rapiditos, y para mí tiene muy buenos jugadores Paraguay. Bueno, don Pipo Gorosito, le debo preguntar esto, usted me dirá, no quiero entrar, vale la pena, si desea aclararlo, nos gustaría. Está haciendo declaraciones Nicolás Domingo como que había unas instrucciones, de que no lo pongan, dice así en unas expresiones suyas, Sergio Orteman, Néstor Gorosito, Landaida, pasaron por la misma estación de no podían contar conmigo, dice por Nicolás Domingo. ¿Es tanto así, Pipo, cuando estuvo en Olimpia? No, el club tenía una idea de achicar su presupuesto y estaban tratando de negociar con los jugadores como para ver si se podían buscar club, porque el contrato que se había firmado en su momento no se podía pagar. Eso es lo que me argumentaban los dirigentes a mí. ¿Y eso, Pipo, era para que no lo incluyan en el equipo a Nicolás Domingo? No, eso era para que Nico trate de buscar el club y que sí, que estaban en la idea de renovar algunos jugadores, porque no se le hacía muy difícil afrontar el pago de los contratos que se habían firmado anteriormente. Claro, Pipo, estamos con Pipo Gorosito, técnico de Olimpia. Quiere decir que el jugador consciente que no iba a jugar porque ya le habían comunicado que se busque club. Sí, eso es una cosa que seguramente Nico te la va a responder mucho mejor que yo. Yo tengo entendido que sí, que se lo habían manifestado a él. Ahora yo no he estado en esas reuniones que le dijeron eso a él. Ajá. No, por eso queríamos preguntarle, aclarándole lo que está respondiendo con relación a... Son momentos muy difíciles, usted como jugador lo sabe, ¿no? Estas situaciones de no ser tenido en cuenta. Sí, no es fácil. No es fácil porque uno siempre quiere estar. Lo que sí, Nico es un profesional extraordinario. Aún sin estar, entrenó como cuando estaba, de la misma forma. Un profesional excelente. Yo ya lo había tenido en River anteriormente y también desde muy joven fue un excelente profesional. Qué difícil ha de ser, don Pipo Gorosito, saber que tiene a un jugador que institucionalmente el club no lo va a considerar, que llega a usted para decirle no lo ponga, no lo tengas en cuenta porque queremos ver cómo podemos una salida decorosa, no sé qué término usar con el caso de Gorosito, ¿no? Sí, lo más importante es que se lo comuniquen al jugador. Si las partes lo saben, uno después puede optar, me quedo o no. Pero es importante que las partes lo sepan. Claro, el contenido de la pregunta es que cuando dirigió Olimpia, logrando el título, dicho sea de paso, Gorosito estaba en el plantel, pero había indicaciones o sugerencias, entre comillas, que no lo pongan, por una cuestión contractual. En la segunda parte, en la primera parte no, en la segunda parte era lo que había decidido el club. Perdón, Ricardo. Claro, cuando recién vino, él podía contar con Domingo, pero ya en la segunda parte le pidieron para que no lo ponga por el hecho de que estaban queriendo aminorar un poco la parte económica con algunos jugadores. Así es, ¿no? Lo que ellos hablaban con los jugadores, diciéndole que no podían afrontar, era lo que la parte dirigencial, principalmente con el que más hablaba yo, era Miguel, me manifestaba eso, pero que ellos se lo habían manifestado a algunos jugadores. Y entre ellos Nicolás Domingo. Y
Bueno, no sé, vamos a mostrar me va a decir Pipo Gorosito, tiene razón, estas cosas las voy a manejar yo a mi manera, pero queda la pregunta periodística. ¿Y Olimpia está cumpliendo con Pipo Gorosito que ha dado una pendiente o no? Están tratando de cumplir y estamos viendo en algunos casos yo de darle la posibilidad de que puedan ir cumpliendo también. Es mutuo, que está la voluntad del club de pagar y de parte mía la voluntad también de esperar un tiempito un poquito más prolongado. ¿Le llaman del Olimpia referente a esto? ¿Le hacen saber de las deudas, don Néstor? No, ya uno estando ahí en el club sabía que la situación era difícil. O sea, por uno está metido ahí y sabe que estaba difícil la situación económica del club. Y bueno, está esperando que Olimpia cumpla entonces. No, de a poco me va cumpliendo, como dije anteriormente. Ellos necesitan un poco más de tiempo y uno entiende perfectamente las situaciones siempre dentro de cosas lógicas. Está muy bien, don Néstor Gorosito, muchísimas gracias Pipo por su tiempo, muy amable. No, de nada, un abrazo. Igualmente. Pipo Gorosito, primera parte, podía contar qué tal. Sí. Hola Arturo, saludos a la mesa. Estamos diciendo que estas declaraciones son públicas, estaban hablando en distintos medios, Nicolás Domingo, que hay deuda atrasada, y después vino la orden de que no lo pongan más. Sí, de que no lo pongan más. La primera vez cuando asume Gorosito le dijeron que pueda usar todos los jugadores. Después le pidieron que algunos ya no iban a ser tenidos en cuenta, que los deje apartados. Una reducción, o sea, lo que la directiva, yo sé que en su momento le propuso a Nicolás Domingo una reducción de sueldo. Él no aceptó, entonces una invitación a salir era. Sí. No te pongo, así que como no te tengo en cuenta... O aceptar esa reducción de sueldo, ¿verdad? Claro. Que no sabía. Y lo decía Cristian Domínguez, arriba de 40 millones de dólares la deuda del Olimpia hoy. Sí. Arriba de 40 millones, decían la sobremesa con juego que hacer ayer, Cristian Domínguez, del Departamento de Fútbol de Olimpia. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asesmet puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asesmet toda la vida. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no se lo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes con Rexona. Tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio con el pacto de confianza NGO. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Bueno, la deuda de Olimpia es grande, arriba de 40 millones de dólares, decía. En algunos casos hasta se comenta, o sea, no hablar con el vicepresidente del club, el tesorero. Balota estuvo en la tesorería en su momento. No, actualmente. Doria no es el vicepresidente. No. Cardona. Sí, Cardona puede hablar. ¿Por qué? Porque lo estamos... Miguel Cardona. Miguel Cardona. Porque Cardona. lo está diciendo públicamente que queremos hablar con Miguel Cardona. Queremos hablar con él. Es decir, para no tocar oído, es mejor hablar con Miguel Cardona, el tesorero. El tesorero anterior fue Pedro Balota. El anterior, señor, que conoce. ¿Cómo te va, Pedro? Hola, Arturito, ¿cómo te va? No, el tesorero anterior fue Miguel Brunote. Miguel Brunote. Estamos hablando de una Yo deuda. la tesorería dejé en el 2015. Te hago una pregunta, Pedro. Cerrándole. Sí, con respeto. ¿Puede la deuda de Olimpia ser superior, decía Cristian Domínguez, ahora a 40 millones de dólares? Perdón, no te copié bien porque... Si la deuda puede ser superior de Olimpia a 40 millones de dólares. Sí. ¿Y cómo se llega a tanto, Pedro? Y realmente es un tema que yo envié una nota queriendo enterarme correctamente de eso, ¿verdad? Cómo fue el origen y cómo fue la aplicación de esos fondos.
Mucho Yo dinero. no tengo tampoco una explicación acabada, por eso pedí una auditoría, inclusive una auditoría internacional para independizarnos un poco del tema, ¿verdad? Es decir, Pero pediste igual. una auditoría internacional para independizarte del tema, es decir, para saber hasta dónde está tu compromiso. Claro, no, yo de repente puedo hasta llevar una auditoría preparada o como sea. Hablamos de 4 o 5 empresas internacionales que están operando en nuestro medio para darle toda la seriedad del caso. Bueno, qué difícil el momento de Olimpia, Pedro. ¿Y cómo estás vos con esta directiva? Mandaste vos ¿qué dijiste que enviaste al club? Un pedido de auditoría para saber el origen y la aplicación de los fondos. ¿Y cuál fue la respuesta? Y se aprobó en comisión directiva. Se aprobó la nota que yo vi echada, pero todavía no se llevó adelante la auditoría. Una auditoría internacional. De ser posible una auditoría internacional o por lo menos que sea una reconocida por el Banco Central o una institución que acredite la seriedad de la empresa, ¿verdad? ¿De qué tenés temor vos a título personal? No temoras nada, lo que me gustaría es tener una explicación correcta sobre el uso que hubo, porque creció demasiado la deuda. Entonces lo que dice, como no todo o gran parte no está aprobado en comisión directiva, entonces la idea es, bueno, se sacó el préstamo, se utilizó en esto y esto, listo, sacarme la duda de encima. ¿Y cómo hacer? Nosotros recibimos el cierre en el orden de 52 o 55 millones de dólares, no te sé precisar en este momento. Bueno, ¿qué más podemos agregar a esto, Pedro, la situación? Nicolás Domingo está reclamando pago, que ordenaron que no lo ponga. Sí. Gorosito nos dijo recién la primera parte yo le ponía, después me dijeron que no lo ponga más. Habla de deudas, compromiso atrasado por parte de la dirigencia, el caso de Nicolás Domingo. ¿Cómo ves puntualmente el caso de Nicolás Domingo vos? Bueno, realmente ahí comienza uno de los problemas difíciles de resolver, ¿verdad? ¿No? Un jugador con tanta edad no podríamos nosotros firmar por tanto tiempo, ¿verdad? Pero un jugador que ya evidentemente tiene sus años y como también el costo, ¿verdad? Ahora, de que él reclama su deuda me parece lógico y correcto, si firmó un contrato en ese sentido. Pero lo de Nicolás Domingo nunca fue aprobado por la comisión directiva. ¿Y cómo entonces eso? Bueno, son las cuestiones que realmente tenemos que tener a ciencia cierta cómo estuvo manejado ese tema. ¿Ganaba más de $50,000 por mes? No tengo entendido que no alcanzaba, pero andaba por ahí en ese orden. ¿Cerca de los $50,000? Sí, no te sé precisar, y si te doy una cifra te voy a malinformar. Me parece que siempre fuiste muy serio en tus comentarios. Sí, no, por eso te estoy consultando. Está diciendo que, pero ¿cómo siendo miembro? No tengo exactamente, pero andaba por ahí, una cifra muy alta estaba cobrando. Pero digamos aproximadamente $50,000. Aproximadamente. Bueno, pero ¿cómo ves el futuro? El caso de Nicolás Domingo es uno más a los problemas que seguramente que Olimpia tiene a premios económicos hoy. Correcto. Queríamos hablar con Miguel Cardona. Sí. El tesorero del club, no puede decir, ¿no? Él no es el tesorero actual no es.
Y no, Miguel Cardona renunció a la tesorería. Perdón, esto creemos que es nuevo. Miguel Cardona renunció a la tesorería. Sí, señor. Y queda como vicepresidente primero. Sí, sigue como vicepresidente primero. ¿Y quién es el tesorero de la Olimpia hoy, Pedro? Hoy es Coto Noves. Se fue Miguel Cardona. ¿Por qué se fue? Es una cuestión, una decisión personal, no te podría decir porque no lo preguntan a él, no me podría opinar sobre la decisión que lo tomó, ¿verdad? Preguntarle a los compañeros si tienen, le iba a enviar a Gerardo Nogués el teléfono. ¿Tienen los compañeros Nogués? Ahí te envié. Coto Nogués. Y bueno, Pedro Balota, situación dificilísima, la deuda del Olimpia, usando una presión muy fuerte. Estamos hablando de que podría, acá dice la cifra, digo, por la seriedad de la charla y de lo que podemos informar, se acerca más a 60 millones que a 50 la deuda del Olimpia, Pedro. Sí, señor. Se acerca más a 60 millones de dólares. ¿Y cómo se debió tanto, Pedro? Bueno, realmente esa es la explicación. Yo supongo que todo tiene que tener una explicación correcta, pero esa es la deuda que nosotros recibimos con esta nueva comisión directiva. Quisiéramos hablar con Trovato también. Hay algunos jugadores que lo traía el presidente en ese entonces sin inconsulto, o lo traía y decía, bueno, que viene y ya está, el caso de Nicolás Domingo, por ejemplo. Sí, tal cual. ¿Tenés otro jugador nombre, Pedro? Yo creo que lo de este otro uruguayo... Polenta. Está ahora. Polenta también pasó lo mismo. ¿Por qué estás? ¿Por qué te quedas? ¿En qué sentido me quedo? ¿En la directiva? ¿O te fuiste? Y me gustaría aclarar todo eso. Me gustaría tener un panorama claro para tomar una decisión, y la idea es que se aclare todo esto, ¿verdad? Lo incorrecto es estar en la nebulosa. Pero si vos pedí auditoría, por algo. Y lo pedí por nota y fue aprobado en comisión directiva. No, para ir la pregunta con el debido respeto a que nos conocemos, quedarte así, ¿qué significa para vos? Quedarme, tener claro todo, y si me tengo que retirar, me retiro tranquilo. ¿Te vas por decisión propia y te están aconsejando en decirte, pero mira, no te comprometas tanto, que hay 60 millones de dólares, mejor te vas, o cómo haces? No, si me voy por decisión propia. No. Hoy está más cerca de irte. No veo que nadie me tenga que decir lo que tengo que hacer. No va por ahí, Pedro, no lo tome así. A veces parecería ser que no tenés decisión propia. Digo que hay gente que te puede decir, mira, toma esto, yo conozco el club así. Eso nomás es Pedro. Sí, correcto. Yo si tomo la decisión, inclusive en un momento ya la tenía totalmente tomada, pero como presenté la nota, pedí aclaración en el tema, se aceptó por unanimidad en comisión directiva, que entre al orden del día y que se apruebe en comisión directiva. Bueno, me parece bastante importante eso, en honor a la transparencia. Vos estás con una cuestión simbólica en el club, entonces no está en la práctica. Como en la práctica. Y no está, o no decidí, no, la directiva hace esto y ya está. Depende de qué área sea. Yo creo que cada cual tiene su área. ¿Y vos en qué área estás, Pedro? Yo estoy en el tema de... Una parte estoy en la parte financiera y otra parte estoy con el tema del museo, ¿verdad? Que por todos los problemas que conocemos, hoy día no se puede avanzar en eso. Bueno, entonces... vos conocés muy bien ese tema del museo. Sí, conozco. Y bueno, Pedro, ¿qué más se puede decir a esta charla con relación? Oye, discúlpame, desde afuera la pregunta. No está nada conforme, pediste auditoría, tu decisión va a ser hoy, por lo que te interpreto, que estás para irte.
Y bueno, yo creo que si se dan las cosas y si se dan correctamente, ahí cambiamos de postura, ¿verdad? No, pero hoy te está para irte, Pedro, ¿no? Más cerca de irme que de quedarme. Sí, claro, al pedir la auditoría internacional que se vea es porque querés saber que las cosas se esclarezcan, por usar un término protocolarmente correcto, se aclaren. Claro. Yo creo que no solamente a mí, a todos los que estamos dentro de la directiva nos interesa tener certeza de las cosas y bueno, aclararnos un montón de cosas con las cuales nos encontramos. Nosotros no teníamos el monto de la deuda ni cómo se aplicó eso, ¿verdad? Claro, y queríamos hablar con el señor Brunote, Miguel Brunote, que sería lo ideal, por esto que está pasando en el Olimpia. Vamos a ver si podemos hablar con él. Y bueno, Pedro, Miguel Cardona, ¿cuánto tiempo duró? Me mataste, porque eso creo que él presentó, no era ya por marzo. ¿Y Cardona sigue en el cargo de vice? Claro, si es vicepresidente primero. Pero hay como que se contraponen los puntos. ¿En qué sentido? Y que yo soy vicepresidente y pregunto por el tesorero, o te no ves, y se va a preguntar a sí mismo Miguel Cardona, ¿por qué te fuiste? Mirando del espejo. No, y sí, porque si se va, deja el cargo y se queda como vicepresidente. Bueno, pero vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Miguel Cardona. Pero quisiera agregar algo más. Todos estamos de acuerdo en que queremos dar todo de nuestra parte por el Olimpia y que el Olimpia sea lo mejor, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, lo que buscamos es transparencia en todo eso. No vivimos ni para servirnos del Olimpia ni que para que el Olimpia nos siga. Vivimos con ganas de levantar un poquito el Olimpia. Yo creo que en gran forma se logró eso y hoy queremos saber cómo están las cosas, esa misma sorpresa que de repente te causa a nosotros también en su momento. Claro, y como el caso Polenta se fue, nos viene, y Adebayor, ¿y las deudas cómo están? Con Adebayor, por ejemplo. Creo que hay una deuda importante con Adebayor. ¿Y a cuánto ascendería esa deuda, Adebayor? No tengo en mente porque creo que iniciaron un juicio también. ¿Quién inició juicio? ¿Adebayor o la gente de Adebayor? Y cuando Adebayor vino, ¿quién era el tesorero del Olimpia? Cuando vino Adebayor, el tesorero era Miguel Brunote. ¿Y cuánto era el salario de Adebayor? ¿Cómo fue la prima? ¿Cómo? ¿Ahora demanda o no llega a eso? Tengo entendido que el salario de Adebayor estaba en el orden de los $200,000. ¿Cuánto? $200,000. Adebayor y... Pero 200.000, incluyendo prima y salario. No. ¿Salario $200,000? $200,000. ¿Y ahora el reclamo por cuánto es, Pedro? No te podría decir, porque en este momento no tengo una cifra correcta. ¿Y Polenta? Polenta es una cifra importante también de salario. No quiero darte un número porque no conozco a hoy cómo está su contrato. ¿Cómo quisieran hablar con el señor Miguel Brunote, Pedro? Y el caso de que compraron el... que te diga... No, que lo diga nosotros, no, la situación que se plantea, agradeciendo tu deferencia de atendernos y respondiendo a las preguntas que te hacemos, pero, por ejemplo, se compró el pase del Dinamo de Kiev, de Derly González, y creo que apareció el Santos reclamando un dinero también. Sí, con lo de Derly hay una sentencia de FIFA que hay que pagar en octubre aproximadamente. ¿Cuánto? Tengo entendido que son $5 millones.
5 millones. ¿Y qué envió la nota a la FIFA? ¿A Olimpia? Hay un fallo, mejor lo publicaron. Bueno, si para traerlo a Dinamo del Kiel y con la calidad que tiene Derli, yo creo que tiene un presupuesto alto para Olimpia mensual. Sí, tal cual. ¿Puede rondar los $100,000? No, es menos que eso. Menos. Alan Benítez también está reclamando dinero en Olimpia, adeudado y liberación de pase, pide Alan Benítez. Alan Benítez, uno de los chicos que ya no van a seguir en el Olimpia, ¿verdad? Sí. Se está buscando dónde ubicarlo. Pero podría reclamar más, llegando a más cosas, ¿eh? Y podría, yo creo que podría. Siempre es una cuestión netamente jurídica y esa parte le corresponde a otras personas. ¿Vos te estás reservando la demanda caso de Derlis González a través de la FIFA hasta donde podés decir, Pedro? Sí, no, lo de Derlis González ya hay un fallo en ese sentido. Una demanda, ¿verdad? Plazo para el arreglo. En FIFA. Es FIFA eso. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo Olimpia tiene para pagar y cuánto es la cantidad que tiene que hoy pagar? Te mentiría, pero tengo entendido que es una cifra importantísima. ¿En cuánto? Es una cifra importante que no tengo el monto. Bueno, si tuvieras te la reserva también, Pedro, ¿no? No, porque no, si eso fue publicado en todos los medios, que me estaría yo reservando algo que es público. No, ya sé, pero no digo que está, no sé cómo decirte, a lo mejor ignoramos esa información, no la tenemos, por eso nomás la pregunta. Claro, yo en este momento no la tengo, por eso me estás haciendo una ensalada de preguntas. Bueno, pero puede ser arriba de $3 millones. Lo de Derlis. Sí. Mal te podría contestar, pero voy a tratar de informarme y voy a tener para la siguiente nota que podamos hacer, voy a darte cifras más concretas. Para la elección de miembros de la comisión, acá estoy una cosa que no agarro. Yo sé que hablaste de $5 millones. Acá hay un no entiendo. Esto Fabián y ven por traducir. Bueno, ¿qué más, Pedro? Nada más, mi querido Arturo. Qué fuerte, fuerte el momento. Muy crítico, más que fuerte. Bueno. Chao, Pedro. Chao, Arturo. Gracias. Pedro Balota. $200,000 de Bayo. Terrible. Una locura. 5 millones de Derli. La deuda puede andar por 3 millones, 4 la que le reclama la FIFA de Derli. Podría alcanzar $60 millones. Más la demanda ahora de domingo que se viene en camino, lo de Alan. Lo de Alan. Alan pediría liberación. Sí. Ver los otros casos cómo salieron también, aquellos que por algún motivo no continuaron, si hay alguno que por ahí no está también. Sí, al que le costó mucho arreglar fue a Candia para salir de Olimpia. Sí. Hay cosas que se sacaron, producción externa en el club ahora. Que mucho, Muchísimo. Una cifra. No, cuando yo digo, Miguel, no te lo digo bien, ¿en función a qué? ¿A que nos pueda responder a la pregunta? Sí. ¿Se entendió lo que digo? Claro. Cuando el presidente de Olimpia se sentó en la mesa de fútbol a lo grande donde está Fabián, hablaba de 30 millones. Y dijo que hay que cortar. Ahora se duplica esa deuda. cortar, decía. Fue 60. $500,000 por mes menos, decía. Sí, del 1.200.000 a 700.000. La semana pasada se hablaba de 40 millones de deuda. Hoy ya creció, va a 60. Pero imagínate que si $200,000 ganaba de mayor y demandó a Olimpia o pidió plata, un solo jugador. Conste que Adebayor en un momento dijo no. ¿Cómo se llama el representante? Decía que Adebayor, el doctor Codas. No, el otro. Ya. El doctor, se me va el nombre, doctor, discúlpame, para hablar con él.
Acá vino Tensei Centro. Sí. Los dos juntos vinieron. Machado. El doctor Machado, si podemos hablar con él. Daniel Machado. Roque Santa Cruz y Tacora Caroso, dos goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, la Arcavida semi-descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. En Farmacias Catedral queremos mimar a los más chiquititos de la casa. Desde hoy hasta el viernes especial bebé, hasta 50% de descuento en artículos seleccionados de higiene, cosméticos, pañales y mucho más, con todos los medios de pago. Llama al delivery 627-7000. Además, seguí operando y participando. Cupones a partir de 30.000 guaraníes para participar de la promo Tus compras gratis por un año. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de Air Speed Inverter. Speed gustó vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. En el Shopping Mariscal, premia a papá con el regalo que se merece con tus compras a partir de junio de 100.000 guaraníes. Participas del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Fabián, porque yo no traje mi anteojo. Ahí va. Bueno, ¿no juega Messi o niño? No juega Messi, va a jugar Kun Agüero y hay otras 4 a 5 bajas en Argentina, pero en principio es un pedido del propio jugador, no jugar de titular. Por lo menos eso estaban hablando hace poquito en ESPN. No va a titular hoy Messi. Yerba mate arcoíris viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. Esta también contiene cocú y cedrón capi y yerba mate compuesta, otro golazo de arcoíris. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasas fijas en dólares del 6% anual, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. ¿Qué dice el artículo 57? El artículo 57 del Estatuto del Club Olimpia dice: el presidente del club y los miembros de la comisión directiva serán responsables de manera personal y solidaria cuando en ejercicio de sus funciones cometan actos ilícitos en nombre del club o causaren perjuicios a terceros y al propio club por medio de conductas dolosas o gravemente culposas, y de tal manera afecten al patrimonio del club, su buen nombre, decoro y prestigio. Queda exento de responsabilidad el miembro que no hubiera participado de la deliberación o resolución a que hubiere dejado constancia escrita en su disconformidad, dado noticia de la comisión. Ahora ese artículo hay que consultar. Me dijeron que no. Doctor Daniel Machado, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, mi querido Arturo? Bien, doctor, contanos el tema de Adebayor, ¿cómo quedó? ¿Podría haber una demanda, doctor Daniel Machado, por deuda de Olimpia? Mira, hasta donde yo sé, y te soy muy sincero, el jugador en ningún momento estuvo de acuerdo con esa situación. El representante del jugador, Zenit, ¿verdad?, con quien se hizo la transacción, fue el que había mencionado eso. No sé si lo hizo o no lo hizo, pero el jugador en todo momento nos mencionó a nosotros que no estaba de acuerdo con esa situación. Entonces, de parte del jugador no hay absolutamente nada. ¿Y quiénes demandan entonces? Y que yo sepa, el que quería hacerlo era el representante del jugador, con quien creo que quedó una pequeña deuda. Pero con don Miguel Brunote seguramente que puede dilucidar mejor, ¿verdad? Pero ¿cómo queda el tema? ¿Cómo queda ahora el tema? ¿Es demandado Olimpia o no? Y por eso te digo, Arturo, no lo sé, yo no estoy al tanto de ese tema en particular. Lo que yo había escuchado es lo que los medios de prensa también dijeron. Yo no hablé más con el representante, hace rato que no hablamos. El jugador mismo me parece que tuvo una pequeña pelea o algo así con él, justamente por eso, ¿verdad? Porque Emanuel en ningún momento tenía intención de hacer eso, y de su parte al menos no se hizo. Eso yo te puedo asegurar. Bueno, pero sí quien lo representa. Sí, o sea, quien lo representaba, porque hubo una pequeña ahí discordancia y creo que ya no están trabajando juntos, pero como te digo, yo en este tema no puedo decirte nada, porque no sé si de cuánto es la deuda. Si es la deuda, creo que Olimpia aceptó que existía, pero también dijo que Olimpia iba a abonarle. Eso fue lo último que escuché hace un par de meses. Creo que ahora volvió a salir esto, me sorprende un poquito también a mí. Y bueno, doctor Machado, ese es el caso de Adebayor, que él no quiso, pero quien lo representaba, que ya no es su representante, lo está haciendo.
Sí, algo así. O sea, palabras más, palabras menos, por ahí va la cosa, mi querido Arturo. Perdón, el nombre del señor. ¿El nombre del representante, señor Machado? Zenit. Zenit. Típico nombre árabe, turco es. Turco, ajá. Bueno, gracias por tu tiempo, doctor Machado, muy amable. Mi querido, cuando quiera hablamos de fútbol, ahí estamos manejando un par de cosas interesantes. ¿Cuál por ejemplo? Decinos ya. Y bueno, yo lo tengo al central de la selección de Venezuela, Adrián Martínez, que fue elegido como uno de los mejores centrales de la Copa América hasta aquí. Que ayer, dicho sea de paso, hizo un gran partido de vuelta y estamos viendo la posibilidad de traerlo aquí al país. Adrián Martínez. Hasta ahí por ahora. Adrián Martínez, el zaguero de Venezuela. Sí, ahí te envío todo el WhatsApp. Está en La Guaira, 27 años. La Guaira, 27 años. Pero ¿para qué equipo viene acá, Daniel? Arturo, hasta ahí por ahora. Luego vamos viendo, ¿sí? Bueno, gracias, muy amable, Daniel. Acuérdate que, dale, un abrazo, Arturo, un abrazo. Igualmente, Daniel Machado, viene al fútbol paraguayo el central. Luis Adrián Martínez. ¿Jugó contra Cerro? 1.87, venezolano defensor. Está en La Guaira. Sí, porque el otro es La Mantilla. Sí, La Mantilla. Que está también en la selección y jugó contra Cerro. También jugó, sí. ¿Y el artículo 57? ¿Cambió? ¿Qué quiere decir eso? Ahí, por eso es que te enviaban, Arturo, una cosa y la otra, y te decían que sacaron ese artículo, el que dio lectura sí, ya no está vigente. López, Estatuto de la responsabilidad. Sí, no ahí le envié justamente para hacer la comparación, para que se entienda por qué él le daba lectura, entonces... A ver, da el artículo otra vez, el que no está más. Ya no está. ¿Cómo el que vos tenés? ¿Cuál es el que estaba y no está? Estatuto de la responsabilidad, modificación de estatutos sociales, y vamos hasta el artículo 57, que hablaba justamente sobre, en caso de demandas, temas judiciales, aquí lo tengo para encontrar de vuelta, el presidente del club y los miembros de la comisión directiva serán responsables de manera personal y solidaria cuando en ejercicio de sus funciones cometan actos ilícitos en nombre del club o causaren perjuicios a terceros y al propio club por medio de conductas dolosas o gravemente culposas y de tal manera afecten el patrimonio del club, su buen nombre, decoro y prestigio. Eso decía el artículo 57. Esto fue cambiado y actualmente el artículo 57 de Olimpia, Estatuto de la Responsabilidad, uno lo busca en el estatuto actual y se encuentra con que esto fue modificado. Dice, para la elección de miembros de la Comisión de Fiscalización rigen igualmente las disposiciones de los artículos 500 y siguientes del presente capítulo. ¿Y qué dice el artículo 500? Hay que repasar otra vez ahí. Porque ahí está la modificación, o la supuesta modificación. Pero hubo un cambio en el estatuto. Hay que ver a qué obedece. Carga la calidad certificada de barcos y rodados porque toda su staff cuenta con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquido y en aerosol, con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. Grande Panel, el mes del padre, en Remark, ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10%, hasta 6 cuotas sin intereses. Remark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95 Copitrol, ¡vamos! Bueno, hay que ver para quién Martínez, ¿verdad? Sí. Una cuestión de la necesidad. Cerro. Sí. Cerro está detrás de otros refuerzos. ¿De otros puestos? Sí, de otros. Sí, pero no zaguero sé si central zaguero yo creo que no. No sabemos. Hay un jugador más que quiere necesita. Cerro, sí. Yo no sé el puesto, pero sé que hay un jugador que quiere. Si vamos por necesidad, hay otros equipos que necesitan más. Guaraní, por ejemplo, ahora la cuestión económica pero Cerro es... no tiene suplente en la saga central.
¿Y vos pusiste niño que viene de Didier Martínez para el fútbol paraguayo podría venir? No, señor. ¿Sí? Ahí vamos a avivar. No, poné. Sí, el doctor Machado, su representante, dice que Didier Martínez podría jugar en el fútbol paraguayo, el central de Venezuela. Sí, está jugando la Copa Sí, América. sí, lo dijo. Sí, jugó acá contra Cerro Porteño. ¿Eh? Saca 2 tenía. Estábamos mirando con Jorge Sosa la planilla. También está gestionando. ¿Podés poner ahí? Adrián Martínez, futuro de Martínez. Fútbol paraguayo, mexicano o España. ¿Fútbol mexicano o español también? Mira, No, entonces no crees, ¿eh? No, te repito. Entonces acá no tenemos cómo competir con... A no ser que sea Libertad. Te repito. Adrián Martínez. Luis Martínez. Podría jugar en el fútbol central venezolano, ¿verdad? Sí. También hay interés de España-México. Ay, por eso. Ahí se pierde en lo Hay económico. que ver hasta dónde, cómo y cuándo. A lo mejor decir el jugador venir acá y de aquí se va. También. Un breve paso y después... Una breve escala. Sí, están pasando de a poquito el equipo argentino y no agarré todo, pero dice Papu Gómez, Agüero y Di María la delantera hoy. Sí, ya lo dijo el niño que va al banco Messi, ¿verdad? Sí, pero son varios cambios, porque Papu Gómez no estaba en la lista, no estaba jugando. Agüero tampoco figuraba Lisandro tanto. Martínez también va a ser de la partida, posiblemente. Vamos a ir Muchos completando el cambios. equipo porque Muchos son varios, sí. Hay que aprovechar eso entonces. En Grupo EPEN estamos aniversarios, son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zaprana, Esparcol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio. Bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Bueno, el Quisero lo quiere Espínola. ¿Espínola de quién es? El de Nacional, Carlos Espínola. De Nacional. ¿El lateral? De Nacional. Lo quiere Cerro. Lo tuvo y lo dejó ir. Lo representa Gaona. Nos contaba el propio Gaona. Llamale para Hugo Gaona, ¿eh? Espínola nos contaba, yo estuve en Cerro, quería seguir los pasos de mi papá y me dejaron ir. ¿Hizo inferiores en Cerro? No me dieron una oportunidad. Ahora le quieren. Suele Así pasar. es. Sí, suele pasar. Suele pasar. Así es. Suele pasar. Le pasó a Adam Vareiro en Olimpia. Bruno Valdés también era de Cerro, si no me equivoco, en las inferiores. Y después se pasó al de América y Lo tuvo que comprar. Sí. Y para qué te va lejos, David Martínez, que fue Defensa y Justicia, Era de River. Sí. era de River. Ahora River lo quiere y le dice Defensa, paganos $4,5 millones. ¿Por el 50 o por el 100? ¿Cómo? Se fue por 900 y si vuelve tiene que pagar River 450 por la otra parte del 4 y pase. medio. Terrible. Gerard, uno antes y otro después y chau resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos. Para participar ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyotoshi Ocean nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. No quiere prestar declaraciones, le dijo Gerardo Miguel Cardona, ex tesorero de Olimpia. No podemos hablar con el actual tesorero de Olimpia, Coto Nogués. No podemos hablar con él. No, que sepa que le estamos buscando, ¿eh? Sí. Claro. No es que estemos desacreditando lo que dijo Pedro Velote ni nada que se le parezca, solamente para saber cómo se puede responder a una deuda de $60 millones. Si Y es es que fuerte. son 60 millones, le pregunto. Sí, está cerca de los 60 millones, decía. Lo dijo con mucha seguridad. Sí, conoce. Balota. Muy fuerte. Sí, muy. Y por algo pidió lo que Muy porque pidió, se manejaban otros números anteriormente. Y a mí cuando le escribo a Miguel Unote, antes cuando era cosa me respondía el tesorero. Pero que asumió ya no responde más. No responde más. Una auditoría internacional pidió. Sí. ¿Eh? Una auditoría internacional pidió don Pedro Balota. Quiere todas las cuentas claras y... No responde que retirarse. de todos los medios. Apagó Nicolás Domingo. Y bueno, aleluya, nos juega Messi. Qué bien. Por pedido suyo. No, y aleluya, están todos bailando en una pata. ¿Cómo, Gustavito? Yo pregunto, ¿subestima a Paraguay?
No, yo no creo que subestime a Paraguay. Porque lo que yo escuchaba... Viene un año, trato no de salvarlo a Messi, pero viene un año desgastante, Messi. ¿Y por qué justo ante Paraguay? Pero en Argentina... ¿Y por qué justo ante Paraguay? En Argentina lo que suponía era que contra Bolivia Scaloni iba a dejar un equipo. La idea era puntuar contra Paraguay, asegurar la clasificación, y contra Bolivia un equipo casi nuevo en su totalidad. Sí, pero por lo la visto, idea de Argentina salir primero. El Argentina-Uruguay. Jugó el Argentina-Uruguay. Hubo un desgaste, Argentina-Uruguay hubo un desgaste enorme de Jugó Messi. muy bien. Pero él está acostumbrado a jugar miércoles-domingo. O sea, la seguidilla de partidos. No, porque sí, pero tiene 34 ya. No aguanta, eligió este partido. Dijo, yo no quiero esto. Por el rival Paraguay, a lo mejor dice, mira... Por ahí pega mucho, dice por internamente. Ahí, vamos a llegar a Paraguay y mejor Paraguay me reservo me nomás. guardo para la siguiente fase por Argentina ya. Ahora Paraguay le gana a Argentina porque no juega Messi, ¿no? no es tanto así. Paraguay le ganó a Argentina con Messi, ¿verdad? No juega Messi, pero está el Kun Agüero. Y Kun Agüero no le quiere... En Copa América vamos por nuestro primer triunfo. En Copa América no se le ganó. Por forzado. Sí, por forzado. ¿A qué partido te referís con Messi en cancha? ¿En la eliminatoria? Sí. En la eliminatoria. Él habría debutado Messi. Sí. Porque era el Argentina de Peckerman. En Copa América nunca le ganamos. Sí. Esto puede ser la primera victoria, si sea. En Copa América no le ganamos a Argentina. Adebayor ganaba $200,000, dijo Pedro Balota. Esas son cifras de Brasil, México. Sí. No del fútbol paraguayo ni... No pensé que se podía llegar. ¿Pero cuánto tiempo estuvo? Y él vino en... 6 meses. No, ni eso. En enero. Ni eso porque arrancó la pandemia en marzo. Enero, febrero, marzo. No, pero después Adebayor no le quiere Pero ganar. él jugó 3 meses en Olimpia, digamos, ¿verdad? Sí, digamos. Meses. Enero, febrero, marzo. Sí. Y bueno, eso es lo que queremos digo. ser generosos, ¿verdad? Porque... O este representante le está demandando que no le haya pagado esos 200.000, que puede ser. Puede ser. Mejor eso es. Pero 200.000 y le habrán pagado otra cosa también, porque sin prima decían... ¿Y qué dijo Pedro Balota? $5 millones de caso de él y está en la FIFA. Sí. Sí, no, está mal. No son números... Pero $200.000 por un jugador, por más que se llame Adebayor, me 2 parece una partidos locura. como titular, 2 como suplente y una expulsión con roja directa por Copa Conmebol contra Defensa y Justicia. Su debut en Copa, ¿verdad? 5 partidos. Él había ingresado en el segundo tiempo contra Delfín en el debut. Eso fue en marzo, ese partido de la... Niño, ese de José Adebayor, ¿cómo que decía su saludo? Rompió. Sí, tenía un video saludo, sí. Un video saludo. Me acuerdo de su saludo, era Messi, con su idioma. Papá. ¿Un personaje era? Sí, personaje. Sí. Y bueno, bailarín. 11 de febrero del 2020 se anunciaba. See you soon. ¿Cómo? See you soon. Merci là-bas. Y 2 meses, el febrero. saludo de él. See you soon. Merci là-bas. Tiene pinta de buen pendejo. 200.000 cuesta. Él no quiere demandar a Olimpia. No, sería muy cara dura de su parte de mandarlo a Olimpia si no hizo nada. Pero si hay deuda de su salario. Sí, pero Arturo, vergüenza tiene que tener. Hasta el 30 de junio. Hay cada que vino. No quiero dar nombre, pero hay cada que vino. Sí, calentó banco y después. Pero Soweto, tiene mucha plata. Sí, pero él no le quiere demandar. Pero Arturo, le se dio generó... cuenta que fue un fiasco en Olimpia. Quiero que fue un fiasco, un ridículo. ¿Cómo? Uno ve publicaciones ridículo fue que haya venido a Olimpia él. Pero escuchá su saludo. Salut, Aidolo. Maman, c'est là-bas. On va prendre pour faire comment? Man, c'est là-bas. Él se mandó a mudar sin permiso. Sí. Eso sí. Dijo, me voy yo y vengo si quiero. Pero vos no valora esto. No. See you soon. Merci là-bas. Sí, Yusun le dijo. Salut, Aidolo. Maman, c'est là-bas. On va prendre pour faire comment? Man, c'est là-bas. Adebayor. Se fue a la mierda. ¿Cómo? Se fue a la mierda. Y traduciendo lo que dijo, me voy a la mierda. Sí, Yusun. Hatayu. ¿A vos te emociona, Gustavito, tú? On va prendre pour faire comment? Man, c'est là-bas. Qué personaje, o sea, que puta, qué interesante sería tenerlo en la mesa. Terrible bailador era. ¿Cómo? Bailaba muy bien, tío. Pero fue un crack, ¿eh? No, le trajeron como futbolista. Y fue el más sucio de uno de los más sucios. Fue un crack. Pero uno entiende si andaba bien, reventaba a ese muchacho. Uno entiende que no quiere demandar. Uno ve, hasta hace poco al menos uno veía en sus redes sociales y cuando jugaba Olimpia un partido, él posteaba en su cumpleaños con los escudos, todos los clubes donde jugó y claro, si fue por lo menos dejó... Pero la demanda no es de él.
Por eso digo. Es de su... Y por eso. Porque a eso el voy. representante negoció la avenida y le dice, si vos no querés cobrarle, yo le voy a cobrar. Claro. Él Las defiende cosas, su ¿cómo se trabajo. llama eso? Yo soy tu representante. Qué generoso Pero con plata renunciale ajena. vos, pero yo voy a cobrar. Generoso con plata ajena, le Claro. dijo el representante. ¿No te gusta lo de Batiolvio? No, él vino para otra cosa y no, lastimosamente no nos dejó nada. Yo también lo quería ver. Lo vi en Pero, vivo ahí. ¿la pandemia no le permitió o él mismo no se permitió? No llegó. Había uno que se hacía el gol a Cerro, claro, me dirán, pero no lo hizo. Y entonces termina todo. Ese Le que costaba mucho al ángulo el izquierdo. cabezazo. El cabezazo. Ese hacía el gol. Y apenas ingresas un pase de taco en ese clásico. Pero le costaba mucho, decía Garnero, porque no hablaba el idioma. El Solamente intérprete era Roque Santa Cruz. Sí. Roque y francés con Julio César. Cáceres. Que tampoco Ahora, que jugaba. hizo una revolución, acá hizo Adebayor. Sí, un golpe de marketing. Esto que él decía, marketing. Salut, idolo, maman, c'est là-bas. On va prendre pour faire comment? C'est là-bas. Es un personaje, ¿eh? Absolutamente. ¿Cómo lo quisiera tener acá en la fútbol? Quisiéramos tener en el fútbol a los grandes. ¿Sabe cómo se va a llevar con nosotros? Va a volver a Paraguay, sí, mi amigo. 2 semanas más. Va a volver a Paraguay, sí, mi amigo. 2 semanas más. Ici, on va prendre pour faire comment? C'est là-bas. Y bueno. Hugo, ¿cómo te va? Hola Arturo, un gusto a vos, a toda la gente de la mesa y la audiencia. Bueno, Hugo Gaona, contanos. Vos lo representás a Carlos Espínola. Sí. ¿Hay interés en Cerro de él? ¿Es para tenerlo? No sé, él tiene contrato hasta el 2024 con Nacional. Es jugador de Nacional. Si la gente de Cerro tiene interés, seguramente se va a contactar con la gente de Nacional y después nosotros veríamos la parte del jugador. Hasta ahora nada. No, yo de mi parte ni de parte de Carlos no recibimos ningún sondeo ni nada. Por eso es importante hablar contigo, si no estamos con la comidilla del trascendido y del rumor. No hay nada, Nacional no sabe nada, vos no sabes nada, Carlos no sabe nada, así es. Así mismo, no sé si Nacional, yo no puedo hablar por la gente de Nacional, yo puedo hablar por el jugador. Nada sabe. No sé si la gente de Nacional ya te dijo que no hay nada. No, hay nada. Tenés razón, vamos a... Nacional pudo haber tenido alguna, tiene razón. Tenemos que estar con la gente de Claro, Nacional. eso es importante que se sepa. El jugador no es el representante. Los jugadores tienen ellos el pase o el club, ¿verdad? Entonces siempre somos respetuosos de eso. El jugador tiene contrato con Nacional. La gente de Cerro se tiene que acercar a Nacional para negociar la salida. O de cualquier equipo estamos hablando, ¿verdad? Bueno, pero Cerro puede tener después intenciones, probabilidades, le puede decir sí, pero tenemos que consultar si algo oficial de Nacional. Y vos tampoco preguntaste a Nacional porque no te corresponde. No, para nada. ¿De Strongers? Para nada Está bien, de Strongers le llevaste a 2 jugadores de Strongers, Quiñones y... Martínez. No, solo Quiñones que yo represento. ¿Y el Martínez que estaba en Cerro? Sí, Ronaldo Martínez. ¿Y cómo anda Quiñones Sí. en The Stronger? ¿Bien? Y Aldo está muy feliz, muy contento, hablamos hace un par de días, está feliz, era lo que buscaba él, ¿no? Y bueno, se le dio, hizo un gran campeonato y espero que le vaya bien allá. ¿Y otro jugador tuyo representado ahora que está por salir? No, la mayoría están con contratos vigentes hasta fin de año. Generalmente acá por lo menos se hacen los contratos, vamos a decir, de diciembre a diciembre, en la mayoría de los casos. Muy pocos jugadores terminan en junio, pero de mi parte prácticamente ya tengo casi todo cerrado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cerraste en las últimas horas? No, intermediamos lo de Brian Zamudio, hicimos lo de, se fue Aldo, después renovamos en Sportivo Luqueño Andrés Duarte, después todos tienen, Pablo Ayala tiene contrato en Sol, Joel Jiménez tiene contrato en Sol, tuvieron sondeos, tuvieron oportunidades, posibilidades, pero no se dieron, así que Gaona Lugo tiene contrato nacional, en fin, la mayoría estaban con contratos vigentes. Está bien, gracias Hugo, muy amable por tu tiempo, gracias.
A la orden. Gracias, Ok. Hugo. Mili Empeño, 20 arreglos, cuello cero, teta, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Carlos, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿qué tal? Bien, Carlos Espinola, hablamos con tu representante Hugo Gaona. ¿Hay un interés o no hay interés de Cerro en tenerte? ¿Alguien te dijo algo nacional o nadie comentó nada? ¿O directamente tenemos que ir a la dirigencia nacional como corresponde? No, o sea Arturo, que yo no sé nada. Ahora por el momento todavía no sé nada. Todavía no me contacté con Hugo. Y él es el que maneja todo. Estamos charlando con mi papá y él es el que se está encargando de todo eso. No se entiende, él dijo, el jugador él no tiene, yo no tengo, dijo, y nos sugiere hablar con Nacional a ver si podemos saber la información ya oficial si Nacional pretende o no tenerte. Esa es mi consulta, Carlos. Gracias por tu tiempo, Carlos. Dale, muchísimas gracias, Arturo. Gracias, Carlos Espinola. Ya lo dijo su representante. Sí. Habla con su papá, el tema es Nacional. Confirmar si Nacional si quiere. llegó o no algo ahí. A eso, mi. 3.400 millones en premios con CNT, 2.500 millones en el Poderoso, una Hyundai Santa Fe en el grandioso y Salencio, sí, una Mitsubishi New Triton 2021, pedí CNT Chep por Emoy. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Pugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene, sede central y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariana Rocalón, su teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Hasta el 30 de junio, Comisipar te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consulta requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresá a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Pedrosi, al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño la sensación del placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. ¿Y las deudas cómo están? Con la de Bayor, por ejemplo. Creo que hay una deuda importante con la de Bayor. ¿Y a cuánto ascendería esa deuda, la de Bayor? No tengo en mente porque creo que iniciaron un juicio también. Tengo entendido que el salario de Bayor estaba en el orden de los $200,000. ¿Cuánto? $200,000. ¿Incluyendo prima y salario? No. Fútbol a lo grande. Vos entendés. On va prendre pour faire comment? Mentira. Espera un ratito, Gustavito. Vamos a poner la cosa en su lugar. ¿De qué se ríe Luis? A De Bayor no le demanda Olimpia. No, él no. Incluso por eso el conflicto y separación de su representante decía... Buen chico De Bayor. Buen chico De Bayor. Pasa por el... Salut. ¿Cómo? Salut. Idolo. Mamá, sí, là-bas. On va prendre pour faire comment? Mentira. Así mismo De Bayor. Él parece un programa cómico. Él no... Creo que te reí. Y es él. Así se ganó el público Olimpia. Sí. Natural, espontáneo. ¿Vos pensás que el público lo recuerda bien, Arturo? Sí. ¿Le quiso a la gente de Olimpia cuando... Porque yo una vez tuiteé con algo de Bayor y me dijeron, me mandaron a la... ¿Quién? Y el público de Olimpia, en redes. ¿Por qué? Pero el público en redes te dice cualquier cosa. No, es parámetro también. A veces sí, a veces no. A esta hora Trovato es tendencia en Twitter, el tema más hablado. ¿Cuál es? Por la situación de Olimpia, Trovato. Terrible, niño. A partir de allí vino todo para... Terrible. A esta hora es el tema ¿Y no más... atiende Marco Trovato? Hablaba en Twitter. ¿Y Miguel Brunote? ¿Y Coto Nogués? ¿Nogués el tesorero Olimpia? ¿Coto Nogués? Tampoco. Te llamó a silencio la... Hierro caliente. En este momento, la cuestión económica no limpia.
son números que no están acordes a la realidad. Sí. No. $200.000 el salario de... No. Nunca visto en Paraguay. No hay manera. Pero qué... Espera. Esos 200.000 puede estar representado por sponsor también, un importe, parte de la camiseta. Sí, Olimpia presentó una marca cuando llegó él. Es decir, eso, Pancho, puede ser, cuando se va, cambia, pero ya la deuda está. Claro. Eso es claro. Ignorando cómo pero hay sponsors que pagan. Claro. Yo te voy a poner un ejemplo. La pelota se va a saque de costado de jugadores que tardan en sacar la pelota por la estática. Sí. Tarda. Se queda ahí. La magia publicitaria, Luis. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual, llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Queyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La mejor moto la tiene Leopard. Llévate el HB110 Luxury y de regalo te llevas 2 remeras deportivas. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Se acerca más a 60 millones que a 50 la deuda del Olimpia, Pedro. Sí, señor. Pedro Baluta. Se acerca más a 60, supera 50. Juan Carlos Roja. Mejor jugada de Bayor, la plancha que pone cuando lo echan, ¿es verdad? Sí, con defensa y justicia. Pero hay algo acá. Adebayor figura entre los 3 jugadores más expulsados en el fútbol inglés, en la historia del fútbol inglés. Esto, Juan Carlos, no es nuevo. En el fútbol inglés él está en el tercer lugar de expulsiones. Que iba a ser un show, iba a ser un show. Que aquí fue un show, fue un show. Y yo, discúlpame, Ricardo, no es que te saco credibilidad, me dejas hacer la consulta por teléfono. Sí, hacerla. Pero es para el hincha de Olimpia, por favor. Claro, claro. Y le pedimos mucho respeto a los otros hinchas que no son de Olimpia. Según Ricardo F., en las redes sociales ya había una disconformidad por la de Bayor. Sí. ¿Y vos crees que lo trataron de...? Yo creo que hay muchos que toman más del lado del personaje y otros que se centran en lo futbolístico y dicen, no, este vino al santo botón. Yo creo que lo quieren. Yo que creo que lo digo. Yo creo que lo quieren. Si se hubiese quedado iba a ser un personaje mucho más mi querido. abuela no moría, Semana Santa iba a estar con no, él, pero... comiendo su chipa. Y si mi abuela no moría, iba a comer su chipa en Semana Pero con el poco tiempo que estuvo, pero si hubiera, se hizo que... Pero son bores, te hago una pregunta, pero te lo digo bien. En bore en el sentido, no es en bore, no es que son bore, no seas tan bore. Que decir que son bore, voy a mostrar la discusión. Si están, es porque ya son. Lo que dice Pancho, ¿cómo saber hasta dónde llega el jugador? Claro, me decía, iba a decir Ricardo, son suposiciones. Claro, no existe. No existe, son suposiciones. Son suposiciones. Olimpia se fue con Adebayor y Olimpia se eliminó primera vuelta. Sí. Y eso fue terrible. Claro. Porque si vino como él vino para pelear la Copa con Roque. ¿En el aeropuerto? Olimpia recaudaba $1 millón por partido y le pagaba 5 meses de Bayor. Recaudaba, sí. Le pagaba 5 meses de Bayor. El único partido que jugó de Copa de local ya era sin público. Exactamente. Porque empezaba esta semana la pandemia. 618-4700. A lo mejor no le interesa un carajo la división. Messi no, hay mucha gente hablando de Olimpia. Hay mucha gente hablando del tema Olimpia. Y acaban de decir... Repetirme por lo que dijiste. 618-4700. Ahora el tema Olimpia Trovato es tendencia en Twitter. Punto 1. Puesto 1. ¿No contesta nadie? Salud. ¿Cómo? Salud. No, nadie le interesa de Bayor, ¿no? Es tema de la selección juega hoy. Estamos desfasados en el tiempo y forma. Hola. Arturo. Sí. Merci là-bas. De Bayor, grande de Bayor. ¿Viste? Yusun. Merci là-bas. ¿De quién es los muchachos de Bayor? Al personaje. ¿Y cómo se va a desprender sin un personaje? Claro. Al hacer esto ya es personaje. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Le quieren los muchachos de Bayor? A él le quieren por lo que futbolísticamente no rindió, no, pero le quieren, no, es que le rechazan. Hola. Arturo. Sí. Olimpia dice que va a mudar su sucursal ahí en Trinidad. Abogado MMT necesita.
Por la Facultad de Derecho. Hola. Hola. Sí. Olimpia es más grande que la selección. Obvio que es más importante. Hola. Hola. Sí. Por el tema de Nueva York. Sí. Hola. Hola. Señor. A Nueva York, que vuela si es posible. Viste Ricardo. 5-0 te ganó de York. No, pero... Yo hablé de Rey, Yo hablé de Rey, no hablé de... Oh, no, y dije, por eso dije. Sí. Aclaré. Sí. Hola. Sí. Hola. Sí. Arturo. Sí. Vencila. ¿Viste? On va prendre pour faire comment? Mantila. Tiene estilo. ¿Vos te diste cuenta que tiene un estilo? ¿Vas a acordar cuando...? Tiene un estilo. Poné un recostadito. On va prendre pour faire comment? Mantila. Registro de voz tiene. Lo hace cantado, ¿verdad? Medio cantado. ¿Vos entendés, verdad? Hola. Lo que puede cantar rap, él sí tiene plata. Y baila bien. Contigo. Puede cantar rap. Vos no hay caso, Luz. No. Ya está, ya. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay, insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con garmentería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillana 1751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. IO, parrilla eléctrica más parlante, Colque, Sans, Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Bueno, vos tenés que revisado para después, Gustavito, pero las declaraciones exclusivas. No, más tenés que dejar, porque en 10. Bien limpito, qué bien. ¿Y vos crees que en 10 minutos dijo todo? Resume todo. Qué bien, Gustavito, en 10 minutos. Vos sabías que un tema estoy viejo, será. ¿Sabes lo que se me representa la vejez? Cosas comparadas. ¿Cómo es la vejez? Cuando sos viejo, tu mente se va más atrás que adelante. Cosas vividas. Sí. Estoy hablando al pego, veo. No, pero... No, atento. Cuando sos viejo... Experiencias ya vividas. Gustavito me dijo, por ejemplo, en 10 minutos limpié todo, dijo. Sí. Así dijiste, Gustavito. Sí. ¿Y saben qué me representaba? Había un tema en la década del 60, 70, se llamaba en 3 minutos calentamos el ambiente. No decía 3 minutos calentar. Fue un furor. ¿Cómo? No, ¿y cómo relaciono nomás con la vejez? Relacionada cosas dichas con... ¿Vos me entendés? Sí. ¿O me tratás mal a mí? No. Decime bien lo que está pensando. No sea boludo. No, está pensando una cosa, Ricardo. Sí. Mira cómo se ríe. No, pero cuando sos viejo... Vos asumís situaciones que no... Claro, claro. Pero es la verdad. Claro. Lo que tiene mi edad, Está bien. sepsagenario, van a entender que nosotros se nos viene más allá que acá. Sí. Claro, porque lo viviste. Pero es lindo. La puta, ¿qué es lindo? Poder contar, poder haber vivido. No, vos querés quedarte bien conmigo, pero a la gente... ¿sabes? Te voy a contar algo. Se me representa más Maradona, porque hoy estaba viendo lo de Maradona. Es que, ¿qué pasó? Eso se llama experiencia de vida. Él se queda bien contigo últimamente. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Ayer yo tuve algo en casa, estábamos almorzando, terminó el almuerzo, nos quedamos a hacer sobremesa y 3 sobrinos míos se levantaron y salieron de la mesa, cosa que no está permitido en mi casa. ¿Por qué así yo? Y se levantaron porque son chiquilines, y en mi casa mientras no se levante, claro, así papá mismo, anteriormente así cuando mismo, vivía no se levantaba, ahora mamá. Hay que pedir, y les dije, ¿por qué ustedes se levantan? Venga, ¿y qué queremos nosotros con los viejos? Me dijo. Y me dolió. No, pero así son. Me dolió porque algún día van a ser viejos. Ojalá puedan ser viejos, No entienden eso, no entienden. ¿Vos sabés cómo duele? A vos no te dicen leca, leca. Sí, duele. A mí me duele. Pero vos sos mucho más joven, ¿eh? Es feo eso. No. Pero igual duele, Arturo. Pero eso es una buena regla. Todo fue cambiando. Eso, Todo fue. Se fueron perdiendo muchas. Todo fue cambiando. Celular en la mesa. Pero ¿y quiénes son los que enseñan? Vos te vas a un restaurante, a una reunión social. Ahora porque hay esto. Claro, tapabocas de la pandemia. Y vos ves
10 personas en la mesa, mayores ya, Sí. mayorcito y mayorcito, con celular mirando, nadie habla. Sí, sí. Qué horrible. Porquería. Es la realidad, Y caemos y le toda vamos vez en- enseñando educación a los jóvenes y es lo que aprenden. Así como se crecieron, así fueron creciendo. Pero están las reglas. El que, No, Sí, celular en la sí, hay mesa. casas donde no hay celular en la mesa. En casa también. Hay celular en la mesa. Hacemos un programa del viejazo. Antes los chicos se cenaban fuera de la mesa de los grandes. Es cierto. Primero los chicos y después los grandes. Primero o- los chicos, Miguel Urbano, en mesa Sí, separada. con mesa separada. Y no participaban. Exactamente. Ahora Ricardo le Ahora putea no. porque están en la mesa. ¿Quién te Porque entiende? salieron de la mesa. ¿Quién? Claro, se Porque levantaron. se levantaron sin permiso. Contigo. Tener un banco digital puedes hacer mis transacciones de la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, José Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar en Brucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibellala Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando Si juntos. no juega Messi porque no va a jugar, puede... Modificar el equipo. ¿Cómo va a jugar Argentina? Emiliano Martínez se mantiene en el arco. Línea de 5 en el fondo. Nahuel Molina como carrilero a la ¿De dónde derecha. juega Nahuel Molina? Molina está en Italia. ¿En qué club? Udinese, compañero de Paul Martínez, Atlético Madrid. Martínez, ¿dónde ataca? En Inglaterra, en el Aston Villa. Bueno, seguimos. ¿Lateral derecho dónde juega? En Italia. Seguimos. Udinese. Seguimos. Primer central de los tres que ponen en el fondo, Germán Pesela. ¿De dónde? En Italia, Fiorentina. ¿Después? Cristian Romero. ¿De dónde? A ese sí que no lo tengo. Y como Voy que a un buscar. periodista me va a responder así, Luis. La selección del despertar del Pirrojo somos todos, la doña, el don, el capel, Mitael, defensor y hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos junto con la presión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar al Birrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, en Subellana Casi, R2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Pizza nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a paso el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar se puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río de Abuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermiro, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Bueno, Completo el equipo. ¿Dónde juega Romero? Romero juega en Italia también. ¿Cómo se llama? En el Atalanta. Cristian Romero. Le dicen Cuti. Después. Lisandro Martínez. ¿Dónde? Que juega en el Ajax, zaguero central. Esa es la línea de 3. Pesela de Fiorentina, Cristian Romero de Atalanta y Lisandro Martínez de Ajax. Y carrilero por la izquierda, Tagliafico, el ex Independiente que juega en el Ajax también actualmente. Dos en el medio. Leandro Paredes que vuelve. ¿De dónde juegan? PSG. París. Sí. Guido Rodríguez, el otro volante que hizo el gol contra Uruguay. ¿Dónde En Betis. Después. Y adelante, Alejandro Papu Gómez, ¿Dónde que de juega? Atalanta pasó hace poco al Sevilla. Papu Gómez. Sí. De ¿Ya punta. se llama Papu Gómez, Pio? Sí. ¿Y después? De punta Agüero, que ¿Dónde pasó ahora al juega? Barcelona, que estaba en el City. Y Di María por izquierda, ¿Dónde juega? en el PSG. Y no está Messi, ¿eh? Y no está Messi. Y vamos a todo aleluya. Yo creo que puede ser más rápida la selección sin
sin Messi. Es distinto, ¿no? Va a ser colectivamente otro juego. Sí. No van a tener para quién jugar. Ninguno de estos tiene ese arranque de Messi, que igual a sus 34 sigue teniendo. Di María está. Pero igual es un equipo... Él rápido todavía. Pero no tiene ese... No, ya no, ni patea ese corto, ese arranque de Messi. Argentina tiene un plus cuando juega con Messi. Sí. Y contra Uruguay se notó ese plus. Porque lo sacás a Messi, las acciones más importantes del partido contra Argentina y Uruguay fue o nacieron de los pies de Messi. Pero se hace dura igual la Argentina. Sí, obvio. No Entonces, hoy, porque no juega Messi, Paraguay gana, niño. No. Ahora no, va a ser más difícil, inclusive esta Argentina sin Messi. No, pero tiene más posibilidades. No, todo lo contrario. No, vos sabés que yo porque pienso... estos que ingresan van a ser, para mí estos van a morder como locos, van a querer... Porque tienen su chance de jugar y... El jugador va a querer demostrar bien que claro, nosotros podemos. Que sin Messi, sí. Y este aprovechar la oportunidad. Sí. No hay asado sin choriqueso de chorrita, tampoco es un chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleras, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancop y la FD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamos de hasta 1.200 millones con una tasa del 9,25% y un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola, Seres Seguros Generales, Seriedad de Seguros, Abril Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yope Quitadol. Los mejores tratamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho miras, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Cristian, en las últimas horas saltó lo de Digno González. No, nada que ver. Olimpia ya no está buscando ningún refuerzo y bueno, no sé de dónde vino esa información, ¿verdad? Pero nada que ver. Bueno, entonces lo de Digno González no corre para nada. No es cierto eso. Fútbol a lo grande. Vos entendés. El domingo el departamento de fútbol de Olimpia hablando ayer en la sobremesa con Jorge Casal. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana super oferta de cuidado del bebé hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, la app llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha todo día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. No, está bien. No, digo en la otra parte. Argentina-Paraguay se refirió Gorosito y aclaramos, nosotros no llegamos a hablar con Nicolás Domingo. Dijo a distintos medios, reclamó un dinero, sí. Olimpia le debe varios meses, y en esa charla mencionó a Gorosito, como que también Gorosito recibió instrucciones que no lo ponga. Decía Ricardo, los tres entrenadores en ese momento de Olimpia. Quique Landaida, Gorosito y Orteman. Brillante niño. Claro, tenés razón. Y dijo Ricardo que en un momento, en la primera parte lo ponía a Gorosito. Sí, en la primera parte nadie le dio la orden de que no lo ponga más como para que busque equipo y arregle. Así es. ¿Así fue? Así fue, señor. Es decir, lo querían ablandar a Gorosito. Cansarlo y que también ablandar. Que otro club dijo en un momento Gorosito. Sí. No sé dónde. Ablandar significa el desgaste. Sí. No lo ponga para que, hasta que después vos digas, puta, si no juego luego. Como para que acepte eso de ver otro. Claro, y después recibió, dice Gorosito que le habían dicho al mismo, mira, ya no lo ponga más porque era cosa de que se canse y se vaya, pero no se fue, se quedó. Lo estaban sacando a poco. Pero estaba cerca de lo que decía Arturo, cerca de los $50,000. No te quiero decir, pero está cerca. ¿Viste cómo se me viene? A la puta, esto grave será. Se me viene ya. El dormir nomás que esta noche vamos a trabajar. ¿Qué eso? Terrible será. ¿Cómo se me viene? Contaban la época.
En la época de la dictadura dice que le decían al preso, dormí bien que esta noche vamos a trabajar. Qué duro. Está bueno, listo, Gorosito. Preguntarle primero, ¿cómo siente ver el partido hoy, Copa América, Argentina, Paraguay, Argentina? Un partido, el último partido de Paraguay, a mi entender, jugó bien, a pesar de ir perdiendo, no perdió la línea, todos jugadores livianitos de buen pie, rapiditos. Para mí tiene muy buenos jugadores Paraguay. Bueno, don Pipa Gorosito, le debo preguntar esto, usted me dirá, no quiero entrar, vale la pena, si desea aclararlo, nos gustaría. Está haciendo declaraciones Nicolás Domingo como que había unas instrucciones, de que no lo pongan, dice así en unas expresiones suyas, Sergio Orte, Maneto Gorosito, Landaida, pasaron por la misma estación de no podían contar conmigo, dice por Nicolás Domingo. ¿Es tanto así, Pipo, cuando estuvo en Olimpia? No, el club tenía una idea de achicar su presupuesto y estaban tratando de negociar con los jugadores como para ver si se podían buscar club, porque el contrato que se había firmado en su momento no se podía pagar. Eso es lo que me argumentaban los dirigentes a mí. ¿Y eso, Pipo, era para que no lo incluyan en el equipo a Nicolás Domingo? No, eso era para que Nico trate de buscar el club y que sí, que estaban en la idea de renovar algunos jugadores, porque no se le hacía muy difícil afrontar el pago de los contratos que se habían firmado anteriormente. Quiere decir que el jugador consciente que no iba a jugar porque ya le habían comunicado que se busque club. Sí, eso es una cosa que seguramente Nico te la va a responder mucho mejor que yo. Yo tengo entendido que sí, que se lo habían manifestado a él. Ahora yo no he estado en esas reuniones que le dijeron eso a él. Son momentos muy difíciles, usted como jugador lo sabe, ¿no? Estas situaciones de no ser tenido en cuenta. Sí, no es fácil porque uno siempre quiere estar. Lo que sí, Nico es un profesional extraordinario, aún sin estar. Entrenó como cuando estaba, de la misma forma, un profesional excelente. Yo ya lo había tenido en River anteriormente y también desde muy joven fue un excelente profesional. Qué difícil ha de ser, don Pipo Gorosito, saber que tiene a un jugador que institucionalmente el club no lo va a considerar, que llega a usted para decirle no lo ponga, no lo tengas en cuenta porque queremos ver cómo podemos con una salida decorosa, no sé qué término usar con el caso de Gorosito, ¿no? Sí, lo más importante es que se lo comuniquen al jugador. Si las partes lo saben, uno después puede optar, me quedo o no. Pero es importante que las partes lo sepan. El contenido de la pregunta es que cuando dirigió Olimpia, logrando el título, dicho sea de paso, Gorosito estaba en el plantel, pero había indicaciones o sugerencias, entre comillas, que no lo pongan, por una cuestión contractual. En la segunda parte, en la primera parte no, en la segunda parte era lo que había decidido el club. Lo que ellos hablaban con los jugadores, diciéndole que no podían afrontar, era lo que la parte dirigencial, principalmente con el que más hablaba yo, Miguel me manifestaba eso, pero que ellos se lo habían manifestado a algunos jugadores. Y entre ellos Nicolás Domingo. ¿Y Olimpia está cumpliendo con Pipo Gorosito, que ha hablado de una pendiente o no? Están tratando de cumplir y estamos viendo en algunos casos yo de darle la posibilidad de que puedan ir cumpliendo también. Es mutuo, que está la voluntad del club de pagar y de parte mía la voluntad también de esperar un tiempito un poquito más prolongado. ¿Le llaman del Olimpia referente a esto? ¿Le hacen saber de las deudas, don Néstor? No, ya uno estando ahí en el club sabía que la situación era difícil. Ya por uno está metido ahí sabe que estaba difícil la situación económica del club. De a poco me va cumpliendo, como dije anteriormente. Ellos necesitan un poco más de tiempo y uno entiende perfectamente las situaciones, siempre dentro de cosas lógicas. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Pipo Gorosito es técnico de Olimpia.
En Paraguay, Pirel es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirel es el centro telemático. Guapo Agricultura y la bote ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Ocurre que en Chile ya el peluquero uruguayo, como decía Fabián, pidió circuito cerrado. Le sancionó ¿verdad? La Conmebol con multa, o la Federación Chilena a sus jugadores. En la propia Conmebol abrió un sumario y puede haber una multa económica a la delegación chilena por el peluquero, que por son la cuestión de Gamel, ¿cómo es? ¿El central? Medel. El título Vidal, y me principal falta uno. En un medio chileno dice, señor, un baile con el peluquero y denuncias de acoso sexual. El preámbulo de Uruguay-Chile, o sea, de las dos cosas, justo de los dos lados. ¿Cómo te va, Coto? Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien, Rodrigo Coto Nogués. Estamos charlando y hablando con Pedro Balota. Y charlando nos dijo, se fue Miguel Cardona, preguntamos quién es el tesorero, nos dijo Rodrigo Nogués. Por vos, Coto, ¿sí? Correcto, yo asumí la tesorería en febrero. Bueno, te hago una pregunta con total franqueza. Nos conocemos. ¿Vos tenés idea del alcance de la deuda de Olimpia? ¿En cuánto debe Olimpia hoy? Sí, obviamente nosotros cuando este equipo financiero agarró la finanza del club, cuando nos hicimos cargo de la tesorería, hicimos con Miki un corte administrativo, ¿verdad? Que en ese momento el pasivo estaba más o menos en alrededor de 50 millones. Alrededor de 50. 52 más o menos. Estamos aproximados, es decir, podría aproximarse incluso a 60 millones en deuda. No creo. Yo creo que va a estar por ese mismo número, porque también desde febrero ahora también hubieron ingresos, entonces no creo que se haya ganado. Digamos 52 millones. Más, pero debe estar por el mismo número. En tu tesorería hoy, Coto, como tesorero, estás hablando de 52 millones de dólares. Así mismo, eso es lo que nosotros asumimos y bueno, desde estos últimos meses comenzamos un poco a aplicar una economía de guerra, ¿verdad? Entonces, pasando presupuestos, viendo qué recursos nuevos el club puede generar y bueno, estamos llevando adelante así ese número, alrededor de ese número. 52 millones, ¿cómo se cubre? Porque lo otro es el momento de pagar los salarios, todo lo que significa un club, que no es solamente plantel de jugadores, hay muchas cosas por pagar, por cubrir dentro de un club. Sí, no va solamente por plantel de primera. ¿Cómo se hace con 52 millones teniendo que cumplir cuando hay demandas? Estaba hablando Nicolás Domingo de deuda. ¿Cómo se hace? Pongo el caso de un jugador. Sí, nosotros justamente una de las primeras medidas que se tomaron a principios de año fue contratar a Manuel Ferreira como principal asesor de la parte financiera económica del club, que bueno, que es palabra mayor y es un apellido muy ligado a la historia del club. Entonces junto con Manuel y bueno, el equipo financiero que está conformado por el presidente, obviamente, por el vicepresidente Cardona, estoy yo, está Jairo Yambay, bueno, estamos obviamente terminando también un poco todo lo que es la auditoría anterior y bueno, dentro de todo eso también tomando las medidas para que el club pueda afrontar esto a largo plazo y bueno, hacer una reingeniería total, ¿verdad? Dijo Pedro Balota que pidió una auditoría. Sí, correcto. Él lo pidió y nosotros ya gestionamos con varias empresas varios presupuestos que estamos ahora, tenemos que analizar cuál es la que vamos a contratar para llevar a cabo. ¿Cuántas demandas tiene Olimpia? ¿Cuántas demandas tiene Coto hoy?
yo no sabría decirte sobre todo eso con la gente del departamento legal, pero creo que ahora mismo, o sea, no sé, no sabría decirte realmente, no sé la cantidad de... Pero hay que tener para poder afrontar esta deuda, y vos como tesorero, porque 52 millones de dólares, hay caso de Derli. No, obviamente, hay muchos compromisos que se tomaron, que algunos son demandas, otros se arreglaron de manera negociando, ¿verdad? Entonces por eso más te digo que no sé el número de demandas que haya, esa parte realmente hay que ver con la gente legal. Salvo que haya escuchado mal, dijo Pedro Balota que hubo gestiones de Trovato, que fueron incorporados jugadores o contrataciones. Sí. Sin aprobación de la directiva. ¿Así es? Sí, en algunos casos sí. En algunos casos sí. ¿Cuánto es la deuda a Nicolás Domingo, por decir? Creo que con Nico hay unos salarios del año pasado, si no me equivoco, son 4, pues me puedo estar equivocando un poquitito, creo que eran 4, y bueno, y ahora lo que hay que arreglar con él, que todavía no está finiquitado, es el arreglo de la parte restante del contrato también. Quedó ahí, ¿cuánto sería la deuda hoy, o es la deuda? Sí, debe estar por los 400.000 más o menos, si no me equivoco, de lo generado, y todavía hay que negociar la parte de lo que queda del contrato. ¿Hasta cuándo es su contrato, verdad? Él tenía contrato hasta diciembre de este año. Hablamos de una base de $400.000, Coto, ¿no? Sí, no te querría montar, porque también hay cláusula de confidencialidad, yo no puedo contar el salario del jugador. No, está bien. ¿Y Polenta por ahí? También, incluso pues, creo que es más incluso lo de Polenta. ¿Se debe a Polenta más de $400.000? No, de salario te estoy hablando. No te puedo dar monto porque no puedo decir cuánto gana una persona. O sea, sí, entiendo, pero son $400.000 de deuda a Polenta por salario. Puede ser que sea en ese monto más o menos, pero también él tenía un contrato más largo, él tiene un contrato de 2 años y medio más, o sea, un contrato bastante oneroso para el club, y entonces el caso de Polenta sí, el caso que tenemos que terminar la negociación con él para llegar a un monto que sea beneficioso para ambas partes. Delvi González. No te puedo decir algunos casos específicos realmente. No se entiende, es mucho. De la economía, yo no quiero hablar específicamente de los jugadores porque lo que yo te diga implica algo privado de ellos también, ¿verdad? Entonces, también se le debe una prima a Polenta, aparte del salario. Una parte, sí. Sí, hay una prima para Polenta, aparte del salario. Bueno, mucho hay acá, Rodrigo Coto Nogués, con relación acá el trabajo es más macro, Arturo, es más que individualmente, es un todo que desde que nosotros asumimos la parte financiera estamos arduamente trabajando en poder recomponer, ¿no? ¿Y Edward López, el colombiano que vino, terminó su contrato antes? Disculpa, no te escuché, ¿cómo? Edward López. Con él también ya se llegó a un acuerdo de rescisión. Se llegó a un acuerdo de rescisión, pero se le debe. Creo que se le deben 2 salarios, si no me equivoco. 2 salarios. Y puede ser más también. ¿Y cómo está el caso de Rodrigo Roca? Porque hay un listado. ¿Y Rodrigo Roca, Coto? Rodrigo Roca lo está llevando el presidente en la negociación conmigo. Yo todavía no te puedo informar de eso. ¿Y Delvi González, el Dinamo de Kiev? ¿Está una demanda en la FIFA del Dinamo? También está pendiente de eso, sí. Aquí hay que mucho. Gracias, Coto. Esto va a seguir la charla. Hay mucho frente, Arturo, entonces estamos... Gracias. Por eso te digo, más que hablar individualmente... Espera un ratito, te voy a preguntar esto, si me querés responder. Dice, ¿podría preguntarle qué pasó con el artículo 57 sobre la responsabilidad? Dice, porque ya no es igual, dice. Ya no es figura. Sí figura, está el artículo en el testamento. ¿El 57? Sí. ¿Qué pasa? Pero con una modificación puntual, Coto, de lo que, al menos de lo que estábamos observando y nos enviaban también.
¿A qué modificación te referís? No... Y hay responsabilidad. Del estatuto de la responsabilidad. Sí, eso está vigente. Está vigente. Bueno, gracias por tu tiempo, Coto, muy amable. Vale, gracias, Coto Nogués, tesorero de Olimpia. San Juan dice que sí en Tupí, hasta el domingo 27 vas a encontrar hornos, cocinas, batidoras, juegos de cubiertos y mucho más para preparar las comidas típicas paraguayas. Te esperamos en Bollín Esquina Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que aceleran tu motor protegiendo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país o con datos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuida a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tenga la edad que tengas, si sos o no profesional, en la Caja Mutual empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes, por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados, habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218, 4.000. Lo de Polenta tiene contrato más largo, es cerca de $500.000 la deuda, más el 100% de la prima que no se le pagó a Polenta. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol en esta Copa América. Acompañada con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicul, televisores, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Barleo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en caso menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 270.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar respaldo total. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones de vales de compra, escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual, logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal E de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Lo dijo el propio Rodrigo Coto Nogués cuando le preguntamos, sube $52 millones la deuda de Olimpia. Que él tiene. Esa es la cifra. No, que tiene él. Eso no quiere decir que no se dispare más ese. Claro, pero cuando habla el tesorero, habla de $52 millones. Eso es lo que dice en conocimiento del nuevo tesorero del Olimpia. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismet puedes agendar turnos, tramitar visitaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores toque la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Miki no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio con el pacto de confianza NGO. Con personal empresas, conecta tu impresora fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000 personal. Roque Santa Cruz y Tecora Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, siempre quemada la vida, la descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo los mejores en la salud de cada día. En Farmacias Catedral queremos mimar a los más chiquititos de la casa. Desde hoy hasta el viernes, especial bebé, hasta 50% de descuento en artículos seleccionados de higiene, cosméticos, pañales y mucho más. Con todos los medios de pago. Llama al delivery 627-7000. Además, seguís generando cupones a partir de 30.000 guaraníes para participar de la promo Tus compras gratis por un año. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores del Speed Inverter. Speed a gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña XA. En el Shopping Mariscal, premio papá con el regalo que se merece con tus compras de junio. A partir de 100.000 guaraníes, participa del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris Industria Alimenticia te sugiere café Pilao para degustar en todo momento. Si le agregas un poco de leche tendrás un nuevo y sabor atrayente delicioso. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas
necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado o más campo, este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Cargán combustible con calidad certificada Cargán, barcos y rodados. En la Paraguay Inmobiliaria te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria ICA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Panal tiene una variedad enorme, seguros lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. En el mes del padre en Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos y con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Grande pa Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo, carga Supra 95 Copitrol, ¡vamos! ¿Qué dice Polenta, Gerardo? Dice que no va a llegar a ningún acuerdo y que ese señor miente, refiriéndose al señor Coto Nogués. ¿Y por qué miente? ¿Y qué es lo que dijo Coto Nogués? Se habló de un acuerdo. En realidad dijo, estamos negociando para salir. Estamos negociando, estamos dijo, negociando, no, es que negoció. no dijo que ambas partes para salir bien ambas partes. No, estamos negociando, digo, y yo me hago cargo. Que a Polenta le deben la prima, sí, pregúntale cuánto es la prima, pregúntale. Le deben y le deben, perdón niño. Dijo, queda pendiente el arreglo con los dos, con Polenta y con Domingo. Sí señor, está pendiente, y que le deben la prima 100%. En Grupo PEN estamos en aniversario, son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar y medicina estética. Grupo PEN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaporán, Balcón, 100% cuero, cascos, caretas protectoras, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandarios, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y Reile. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos o por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Con Electroban y Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compra de productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-60000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de cuello sobre plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. te asesora todas las necesidades tecnológicas de tu empresa. Centro de Datos, Infraestructura, Seguridad, Servicios, Soporte y más. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 3.400 millones en premios con CNT, 2.500 millones en el Poderoso. Una Hyundai Santa Fe en el Grandioso y sale sí o sí. Una Mitsubishi New Triton 2021, pedí CNT, Chef por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero distante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para entender la solución que más te conviene, sedes centrales y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900 Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comecipar, abierto para todas las personas, en las categorías niños, adolescentes y adultos. Descarga las bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque haces vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conocer todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petros y al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel Mike Feel. Pollo Somerset crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollo Somerset Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas, terapia de acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Enseguida para el Red Monumental Satelital me está diciendo Niño Jorge, nuevamente Pedro Balota. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Liquillán, teléfono 319-0000. Salud protegida, disfruta mucho más la vida. La mejor modo la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury de Leopard. Y te regalo 2 remeras deportivas. Comunicate al 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Paraguay, insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad.
Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixman, Brother, Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-medinsumos.com. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook, Instagram, llámanos al 450310 Crystal House, más 46 años, cristalizando sueños. Para Polenta no hay ningún tipo de acuerdo hasta ahora. No hay ningún tipo de acuerdo hasta ahora. No sé si la demanda vino o no vino, pero sumamente disgustado Diego Polenta. Fleming, sistema preparado. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla 1751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. El regalo de IO hidrolavadora Daewoo más aspiradora Tokyo Skinny por solo 787.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital es poder y de compras de clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal Pesca, Seguro en la Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Brucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rindas a 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibellala Pasos del viaducto de General Santos, Sanizar, proyectando juntos. La selección de despertar al Albirrojo somos todos. La doña, el don, el capel, Mitail, Despensero hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos junto con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de despertar al Albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorarle, como el machetazo que ahora se llama Il Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Dos locales, Casa Central de Sevilla, Casi, Rey 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son pizza prácticas de preparaciones tan riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con hierbas picante y la tradicional pizza nutria de sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio de 5 minutos del centro de la ciudad y a paso el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, no herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Social Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para tu vida. Comunicate al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chorizo de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Tenés un comercio, industria o una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con la garantía FOGAP. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Pedro Balota, Red Monumental Satelital. Tengo tampoco una explicación acabada, por eso pedí una auditoría, inclusive una auditoría internacional para independizarnos un poco del tema, ¿verdad? Yo de repente puedo hasta llevar una auditoría preparada o como sea. Hablamos de 4 o 5 empresas internacionales que están operando en nuestro medio para darle toda la seriedad del caso. ¿Y cuál fue la respuesta? Se aprobó en comisión directiva, se aprobó la nota que yo había echada, pero todavía no se llevó adelante en la auditoría. ¿Una auditoría internacional? De ser posible una auditoría internacional o por lo menos que sea una reconocida por el Banco Central o una institución que acredite la seriedad de la empresa, aprobado por comisión directiva. ¿Y cómo entonces eso? Bueno, son las cuestiones que realmente tenemos que tener a ciencia cierta cómo estuvo manejado ese tema. ¿Ganaba más de $50,000 por mes? No tengo entendido que no alcanzaba, pero andaba por ahí en eso. Pero digamos aproximadamente $50,000. Aproximadamente. El caso de Nicolás Domingo es uno más a los problemas que seguramente Colimpio tiene a premios económicos hoy. Correcto. Queríamos hablar con Miguel Cardona. Sí. El tesorero del club, no puede decir, ¿no?
Él no es el tesorero actual no es. Perdón, esto creemos que es nuevo. Miguel Cardona renunció a la tesorería. Sí, señor. Y queda como vicepresidente primero. Sí, es como vicepresidente primero. Se fue Miguel Cardona. ¿Por qué se fue? Es una cuestión, una decisión personal, no te podría decir porque no lo preguntan a él, no me podría opinar sobre la decisión que me tomó, ¿verdad? Se acerca más a 60 millones que a 50 a la deuda del Olimpia, Pedro. Sí, señor. Estamos charlando y hablando con Pedro Balota. Y charlando nos dijo, se fue Miguel Cardona. Preguntamos quién es el tesorero. Nos dijo Rodrigo Nogués. Por vos, Coto, ¿sí? Correcto, yo asumí la tesorería en febrero. Bueno, te hago una pregunta con total franqueza. ¿Vos tenés idea del alcance de la deuda de Olimpia? ¿Cuánto debe Olimpia hoy? Cuando hicimos cargo de la tesorería, hicimos con Miki un corte administrativo, ¿verdad? Que en ese momento el pasivo estaba más o menos en 50, alrededor de 50 millones. 52 más o menos. ¿Podría aproximarse incluso a 60 millones en deuda? No creo. Yo creo que va a estar por ese mismo número, porque también desde febrero ahora también hubieron ingresos, entonces no creo que se haya ganado. Coto, como tesorero estás hablando de 52 millones de dólares. Así mismo, eso es lo que nosotros asumimos y bueno, desde estos últimos meses comenzamos un poco a aplicar una economía de guerra, ¿verdad? Entonces, pasando presupuestos, viendo qué recursos nuevos que puede generar, y bueno, estamos llevando adelante así ese número. ¿Cómo se debió tanto, Pedro? Bueno, realmente esa es la explicación. Yo supongo que todo tiene que tener una explicación correcta, pero esa es la deuda que nosotros recibimos con esta nueva comisión directiva. Quisiéramos hablar con Trovato también. Hay algunos jugadores que lo traía el presidente en ese entonces sin inconsulto, o lo traía y decía, bueno, que viene y ya está, el caso de Nicolás Domingo, por ejemplo. Sí, tal cual. ¿Tenés otro jugador nombre, Pedro? Yo creo que lo de este otro uruguayo Polenta también pasó lo mismo. ¿Por qué estás? ¿Por qué te quedas? ¿En qué sentido me quedo? ¿En la directiva? ¿O te fuiste? Y me gustaría aclarar todo eso, me gustaría tener un panorama claro para tomar una decisión y la idea es que se aclare todo esto, ¿verdad? Lo incorrecto es estar en la nebulosa. Pero si vos pedí auditoría es por algo. Y lo pedí por nota y fue aprobado en comisión directiva. No, para ahí la pregunta con el debido respeto a que nos conocemos. Quedarte así, ¿qué significa para vos? Quedarme tener claro todo y si lo tengo que retirar, me retiro tranquilo. Si tomo una decisión, inclusive en un momento ya la tenía totalmente tomada, como presenté en la nota, mi declaración en el tema se aceptó por unanimidad en comisión directiva, que entra el orden del día y que sacó en comisión directiva. Bueno, me parece bastante importante eso en honor a la transparencia. Vos estás con una cuestión simbólica en el club, entonces no está en la práctica. Depende de qué área sea. Yo creo que cada cual tiene su área. ¿Y vos en qué área estás, Pedro? Yo estoy en el tema de una parte, estoy en la parte financiera y otra parte estoy con el tema del museo, ¿verdad? Que por todos los problemas que conocemos hoy día no se puede avanzar en eso. Bueno, entonces... no conocemos muy bien ese tema del museo. Sí. Si se dan las cosas y si se dan correctamente, ahí cambiamos de postura, ¿verdad? No, pero hoy te está para irte, Pedro, ¿no? Más cerca de irme que de quedarme. Claro, pero al pedir la auditoría internacional que se vea es porque querés saber que las cosas se esclarezcan, por usar un término protocolarmente correcto, se aclaren. Claro. Yo creo que no solamente a mí, a todos los que estamos dentro de la directiva nos interesa tener certeza de las cosas y bueno, aclararnos un montón de cosas con las cuales nos encontramos. Nosotros no teníamos el monto de la deuda ni cómo se aplicó eso. ¿Y las deudas cómo están? Con la de Bayor, por ejemplo. Creo que hay una deuda importante con la de Bayor.
¿Y a cuánto ascendería esa deuda, Adebayor? No tengo en mente porque creo que iniciaron un juicio también. ¿Quién inició juicio? ¿Adebayor o la gente de Adebayor? Y cuando Adebayor vino, ¿quién era el tesorero de la Olimpia? Cuando vino Adebayor, el tesorero era Miguel Vilote. ¿Y cuánto era el salario de Adebayor? ¿Cómo fue la prima? ¿Cómo? ¿Ahora demanda o no llega a eso? Tengo entendido que el salario de Adebayor estaba en el orden de los $200,000. ¿Cuánto? $200,000. ¿Incluyendo prima y salario? No. ¿Salario de $200,000? $200,000. ¿Y Polenta? Polenta es una cifra importante también de salario. No quiero darte un número porque no conozco a hoy cómo está su contrato. Por ejemplo, se compró el pase del Dinamo de Kiev, de Derly González, y creo que apareció Santos reclamando un dinero también. Con lo de Derly hay una sentencia de FIFA que hay que pagar en apertura aproximadamente. ¿Cuánto? Tengo entendido que son $5 millones. ¿Puede rondar los $100,000? Menos que eso. Menos. Alan Benítez también está reclamando dinero en Olimpia, adeudado y liberación de pase, pide Alan Benítez. Alan Benítez, uno de los chicos que ya no van a seguir en el Olimpia, ¿verdad? Sí. Se está buscando dónde ubicarlo. Pero podría reclamar más, llegando a más cosas, ¿eh? Y podría, yo creo que podría. Siempre es una cuestión netamente jurídica y esa parte